Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir que está siendo grabada. Todo aquel que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de acción o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser eliminada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que pidan por primera vez, que intervengan por primera vez. Y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes compañeros y compañeros y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación que es la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Como hacemos siempre, antes de dar entrada y de presentar a la conferencia de hoy, recordamos en primer lugar a una mujer que ha sido asesinada por violencia machista el 22 de febrero, ayer, en Olot, Girona. Se trata de Laila, de 37 años, que fue asesinada por su pareja, que después se suicidó. Deja huérfanos a 3 menores, una niña y 2 niños. También hay otra mujer asesinada hoy, pero todavía no está contabilizada como asesinato machista, aunque todo indica que lo es. Ha sido en Ciudad Real, en la Aldea del Rey. Bueno, pues con esta mujer de Girona, de Olot, pues son 4 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año 2024. Se contabilizan desde 2013 435 menores sin madres asesinadas y 1.244 mujeres desde que se tiene registro de estos asesinatos en 2003. Así que decimos nuevamente y gritamos, basta ya. También queremos llevar desde este espacio pues, un recuerdo para las víctimas del devastador incendio que ha ocurrido esta noche en Valencia. Bien, pues damos paso ya a la presentación de la videoconferencia de hoy. Bueno, este es una videoconferencia sobre los intentos de golpe de Estado que hubo durante la transición democrática. Quienes vivimos, y yo creo que todas y todos estamos aquí, pues los vivimos con el corazón encogido cuando la incipiente democracia en España, después de la noche de la dictadura fascista, eh, pues empezaron, cuando se legalizó sobre todo el Partido Comunista de España, que en abril del año 77, pues se produjeron pues, distintas reuniones. Al final concluyó en que hoy hacen 43 años de aquello, del 23F de 1981, el intento de golpe de Estado por Tejero, Armada y demás. Pero anteriormente pues había habido ya unos intentos. Yo me acuerdo de la publicación de las reuniones clandestinas que se tenían, bueno, más o menos clandestinas de militares y la trama civil, la famosa Operación Galaxia. Y bueno, ahora nos lo contará el conferenciante de hoy, que es Luis Salvador Fernández, que es presidente de la asociación la Mesa por la Memoria Histórica del Distrito de Latina de Madrid. Y además es nieto de Luis Fernández Aguado, que más conocido como Luis el Sastre, que fue el primer alcalde republicano de Fuenlabrada, en Madrid. Ha escrito un libro que ya va por la quinta edición, de los 3 agostos de Luis el Sastre, que fue fusilado por el fascismo en 1940 por pensar distinto y ser leal a sus ideales de justicia y mejorar la vida de las personas más necesitadas. Así que desde nuestro también reivindicativo de verdad, justicia y reparación, pues queremos que Luis nos comente hoy esta parte de nuestra historia un poco oscura que muy poca gente conoce.
pero que siempre es interesante para saber de dónde venimos y dónde estamos. Adelante, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, y a todos y todas las que estáis aquí para aguantar un poco todo lo que os voy a contar. Efectivamente, todos pensamos que cuando hablamos del golpe de Estado, todos nos vamos enseguida a tal día como hoy, hace 43 años, ¿no? Como bien decía Manuel. Pero hubo bastantes más, hubo 5 más, aparte del 23F. Manuel ha hecho un poquitín de spoiler con la Operación Galaxia, que es el primer intento, que fue en noviembre del año 78. Ahora pasaré a detallar uno por uno. Pero hasta el año 85, hasta junio del 85, que iba a ser el más bestia de todos, y luego, porque ese seguro que no os acordáis ninguno, de junio del 85. Ese iba a ser el más bestia de todos y ese fue con el que realmente se acabaron las intentonas de golpes de Estado. Eso ya alguno o algún alto gerifalte militar dijo, oye, nos vamos a pasar, vamos a dejarlo estar y ya está, ¿no? Pero bueno, hay fechas en la vida de cada persona que sabe exactamente lo que estaba haciendo ese día en concreto. Una de esas fechas es el 23F. Yo creo que todos los que estamos aquí recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo cuando nos dijeron, nos llamaron por teléfono o vimos las imágenes en televisión o estábamos escuchando la cadena SER. Todos sabemos lo que estábamos haciendo. Igual pasó cuando lo de las Torres Gemelas, cuando en septiembre del 2001, con la caída del muro de Berlín en noviembre del 89, el día 9 creo que fue, con la llegada del hombre a la luna, también en el 16 de julio del 69. Son fechas que esas no se olvidan, ¿no? Pero en cambio hay otras fechas que también son importantes, pero que sí se olvidan. Voy a empezar con el 17 de noviembre de 1978, con lo que se llamó la Operación Galaxia. Y ahí ya uno de los principales artífices, que ese lo vais a conocer todos, lo vais a recordar enseguida. Además vive en Torre del Mar. Hemos estado hablando antes de empezar aquí, hemos estado hablando de la desbandada. La primera etapa de la desbandada va desde Málaga a Torre del Mar. Bueno, pues en Torre del Mar vive un señor así bajito, ahora mismo muy calvo, con bigote, que ahora se dedica a pintar y que antiguamente iba con un trajecito verde y un tricornio en la cabeza. Y atiende al nombre de Antonio Tejero Molina, para ser más exactos, ¿no? Bueno, pues este hombre se había criado en un ambiente cuartelero durante los años más duros del franquismo. Ingresó en la Academia General Militar en el año 51 y por el hecho de pertenecer a la primera promoción de la Guardia Civil consiguió rápidos ascensos. Fue teniente en el año 55, capitán en el 58, comandante en el 63 y teniente coronel en el 74 con 41 años nada más. Pese a su meteórica trayectoria, acumuló diversas sanciones por desobediencia durante la transición. En sus destinos como jefe de las comandancias de Vitoria y San Sebastián en el 74 y 75, vivió el auge del nacionalismo vasco y el terrorismo, radicalizando su postura frente a la democracia que se avecinaba. Fue arrestado en varias ocasiones por enfrentarse al ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, una de ellas tras la legalización de la icurriña, banderola, como despectivamente la llamaba. Cumplido el arresto, fue trasladado a la comandancia de Málaga, donde volvería a ser arrestado un mes por desobedecer al gobernador civil al disolver una manifestación legalmente autorizada para el 8 de octubre del 77, alegando que era día de luto por el asesinato del presidente de la Diputación de Vizcaya a manos de ETA. Tras su cese, gracias a la mediación del exministro franquista José Utrera Molina, Tejero fue destinado a la jefatura de la agrupación de destinos de la Guardia Civil número 1, de la capital de España. Ahí estrechó su relación con miembros del búnker que lo utilizarían para sus fines. Realmente era una marioneta. El 31 de agosto del año 78, Tejero publica en la prensa una carta abierta al rey en la que critica el proyecto de constitución y exige a don Juan Carlos medidas contra los terroristas, aludiendo a la necesidad de utilizar la violencia contra los separatistas. La carta, publicada en El Imparcial, le costó otros 14 días de arresto por saltarse el conducto reglamentario, pero conservó el destino. José Utrera Molina, para lo que no los conozcáis, era el suegro del que fue alcalde de Madrid y ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. También le sufrimos al hombre este.
Tejero pensaba que había que detener el proceso constitucional, la patria tal y como él la concebía estaba en peligro. Era consciente de que no contaba con los apoyos suficientes en las Fuerzas Armadas para organizar un golpe de mano que devolviese el poder al ejército, pero creía que una vez iniciado se desataría el efecto dominó. En noviembre del 78, Tejero busca el apoyo de otro militar con sus mismas pretensiones, el falangista Ricardo Sainz de Inestrillas Martínez, capitán de infantería con destino en la Policía Armada. El 11 de noviembre, Tejero acude a la cafetería Galaxia en la madrileña calle Isaac Peral, donde se reúne con Inestrillas, con los comandantes Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano y el capitán José Luis Alemán Artiles. No se trata de una simple tertulia de café, sino algo mucho más peligroso, planear un golpe de Estado contra el gobierno de Adolfo Suárez. Se conoció y se conoce como Operación Galaxia. Aquel día expusieron a sus compañeros el plan que se habían trazado. Unidades de la Guardia Civil mandadas por Tejero asaltarían el Palacio de la Moncloa el 17 de noviembre del 78, mientras se celebraba el Consejo de Ministros. Secuestrarían al gobierno en pleno, en tanto que las fuerzas de la Policía Armada, al mando de Inestrillas, tomarían los puntos más sensibles de la capital. Se eligió el 17 de noviembre por la presencia en Madrid de numerosos ultraderechistas y militares en vísperas del tercer aniversario de la muerte de Franco, a los cuales el búnker se encargaría de movilizar una vez iniciada la operación. La ausencia del rey de viaje oficial en México impediría la actuación inmediata del monarca, tampoco la del ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, que aquel día estaría en Cartagena. Se pretendía crear un vacío de poder para provocar una intervención en cadena de las distintas capitanías generales, previa a la constitución de una junta militar que restableciese en España un gobierno autoritario, continuador del espíritu del 18 de julio del 36. En definitiva, forzar al rey a constituir un gabinete de salvación nacional que interrumpiera el proceso democrático. Todo ello antes del referéndum sobre la Constitución previsto para el 6 de diciembre del año 78. En la búsqueda de apoyos, tanto Tejero como Inestrillas mantuvieron reuniones con jefes y oficiales del Ejército y la Policía Armada. Propusieron al comandante Manuel Vidal Francés de la Academia Especial de la Policía Armada hacerse con el control de ese centro y destituir a su jefe para incorporar a los 1.200 hombres del batallón de alumnos. Otro tanto plantearon al comandante Joaquín Rodríguez Solano, de la 14ª Bandera de la Policía Armada, y al comandante José Alemán Artiles. Días atrás habían contactado con los coroneles de la BRIPAC, el coronel jefe del Centro de Instrucción de Reclutas de Colmenar Viejo y el comandante de Infantería Ricardo Pardo Zancada, destinado en el Estado Mayor y amigo de Inestrillas. Solano, Francés y Artiles consideraban la acción precipitada y aconsejaron a Tejero que hablara con el coronel de caballería Federico Quinteno Morente, de la sección de operaciones del Estado Mayor del Ejército. Tejero abandonó momentáneamente la cafetería y se dirigió al domicilio de Quintero, pero este trató de disuadirle. El miércoles 15, Inestrillas llama a Vidal Francés y le comunica que todo está preparado para el día 17, por lo que se deduce que se habían conseguido los apoyos en la Policía Armada. Pero ese mismo día, Vidal Francés informa del complot al teniente coronel de la García de Pola Vieja y a su vez al general de brigada José Timón de Lara, quien inmediatamente lo comunica al general de brigada José María Burgón López Dóriga, director en aquella época del CSIC. Al día siguiente, el 16 de noviembre, Burgón lo pone en conocimiento del presidente Suárez y del ministro Gutiérrez Mellado. La seguridad del Palacio de la Moncloa fue reforzada y se ordenó el arresto inmediato de Tejero y de Inestrillas. La conspiración frustrada se conoció por los medios de comunicación y creó un clima de nerviosismo en Madrid, con menos circulación de lo habitual y mayor presencia policial en las calles. El 7 de mayo del 80, Tejero e Inestrillas fueron juzgados en Consejo de Guerra, acusados de un delito de conspiración y proposición para la rebelión. Durante la vista oral negaron haber conspirado, contradiciéndose en sus declaraciones. El fallo anunció finalmente unas condenas irrisorias: 7 meses de prisión para Tejero y 6 meses y un día para Inestrillas. Es decir, les aplicaron las penas mínimas y por tanto quedaron libres. Se achacó la tibia sentencia a la hábil defensa de los abogados José María Estampa Brown, defensor de Tejero, y Enrique Alonso Yagüe, además de la ambigüedad en las declaraciones de los 3 asistentes no encausados que asistieron a la reunión de la cafetería Galaxia. Pero en realidad fue el corporativismo castrense el responsable de no aplicar sentencias proporcionadas con la gravedad de los hechos. Aunque las penas llevaban anécdotas accesorias de suspensión de empleo durante el tiempo de la condena, como los procesados ya habían cumplido prisión atenuada en su domicilio durante año y medio, no perdieron su rango militar ni el oficio.
Incluso Inestrillas fue ascendido, posteriormente a comandante. A la salida del Consejo de Guerra, los condenados festejaron la sentencia entre amigos brindando con champán en una cafetería cercana. La indulgencia del Tribunal Militar con los conspiradores de la Operación Galaxia contrastaba con la implacable sentencia contra los oficiales demócratas de la clandestina Unión Militar Democrática, condenados a un total de 43 años de cárcel, además de la expulsión del ejército para 7 de los 9 procesados. Distintas varas en la aplicación del Código de Justicia Militar. La tibieza de la sentencia para los golpistas fue incluso disentida por el capitán general de la Primera Región Militar, Guillermo Quintana Lacazzi, quien la consideró demasiado benigna. No la confirmó en su trámite preceptivo y solicitó al Consejo Superior de la Justicia Militar elevar las penas a 1 año y 8 meses para Tejero y 1 año y 6 meses para Inestrillas. Su petición fue rechazada, si bien, para no dejar en evidencia al capitán general, elevó las penas en 1 mes de manera simbólica. Quintana se granjeó antipatías entre sus subordinados por su intento de elevar las penas a los conspiradores. La prensa conservadora banalizó el caso y lo situó en el contexto de un puñado de amigos que especulaban ante un café. Los procesados se justificaron con que no pasó de ser una discusión teórica sobre la posibilidad de dar un golpe de Estado en España, pero se trataba de un iceberg que ocultaba un trasfondo realmente peligroso, tal y como años después se demostró con la participación de los procesados en nuevas tramas conspirativas, envalentonados por la tibieza del gobierno. Se supo que Tejero e Inestrillas habían contactado con unos 200 oficiales, la mayoría de los cuales quedaron a la espera de acontecimientos, y aunque pretextaron no haberse tomado en serio la propuesta, tampoco informaron de la misma. Unidades militares de Sevilla, Valencia, Burgos y Valladolid permanecieron en estado de alerta esperando instrucciones la noche previa a la Operación Galaxia. Gracias a la intervención del general Antonio Pascual Galmes, se evitó que se sumara a la división acorazada Brunete. El mismo general Armada, que coincidió con Tejero en la cárcel, reconoció que el plan, lejos de una charla de café, era un verdadero complot. Él dijo que la Operación Galaxia consistía un poco en lo mismo que la operación del Congreso, el 23F, y que él pensaba que esto era un cuento, pero no lo era porque él mismo me lo contó cuando estuve en prisión. 9 meses después de aquel Consejo de Guerra, el teniente coronel Tejero se haría famoso tras su asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, por lo que la Operación Galaxia se consideró el germen del 23F. Inestrillas sería de nuevo detenido en junio del 81, cuando ascendido a comandante instruyó a un comando de 50 personas, entre ellas algunos de sus hijos, dispuestos a intervenir en otra trama golpista preparada para la víspera de la onomástica del rey, que luego comentaremos. Pero el polémico juez Ricardo Barón Cobos, que al poco tiempo sería procesado por la sospechosa liberación de Antonio Bardelino, jefe de la camorra napolitana, absolvió a Inestrillas y lo puso en libertad. Ello facilitó su participación en nuevas tramas conspirativas, como en el documento golpista conocido como el Manifiesto de los 100, en octubre del 81. La intentona de la onomástica del rey el 24 de junio del 81, la trama del 27 de octubre del 82 y la operación Zambombazo en 1985. Era, por lo tanto, un golpista perseverante. Inestrillas sería asesinado por ETA en Madrid el 17 de junio del 86, pocos meses después de su último complot. La Operación Galaxia no fue, como se dijo, obra de 2 militares locos, sino la primera de varias intentonas golpistas durante el proceso de transición a la democracia, con el pretexto de combatir el terrorismo, la crisis económica y la inestabilidad política. Había que añadir la elaboración de la Constitución española, cuyo refrendo popular era inminente, y en la que se reconocían las autonomías regionales, interpretadas como el inicio de la desintegración de España, además del escaso protagonismo concedido a la religión católica, seña de identidad del movimiento. En las Fuerzas Armadas existía una mentalidad intervencionista difícil de erradicar tras 40 años de dictadura, en la que se consideraba al ejército la columna vertebral del régimen. Sortear ese intervencionismo fue el mayor mérito atribuible a la transición. De no haberse interceptado a tiempo, la Operación Galaxia hubiera supuesto un golpe de Estado mejor organizado y más peligroso que incluso el 23F. No solo porque el general Luis Torres Rojas estaba al frente de la brigada paracaidista de Alcalá de Henares y Milán lo estaba en la Capitanía de Valencia, sino porque todavía no se había sancionado la Constitución y aún estaban vigentes las leyes franquistas. En aquel momento no les hubiera supuesto ninguna dificultad reclutar 400 uniformados para tomar el Palacio de la Moncloa. Un ejemplo de la tensión que por entonces se respiraba en los cuarteles lo encontramos en el incidente del 17 de noviembre de 1978 en Cartagena,
curiosamente en la jornada que los conspiradores de la Operación Galaxia habían previsto ejecutar su plan. Aquel día, el ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, convocó en el cuartel de instrucción de Marinería de Cartagena a más de 1000 jefes, oficiales y suboficiales de los 3 ejércitos. Se encontraban presentes, entre otros, los jefes de la Tercera Región Militar, al mando del capitán general Jaime Milán del Bosch, y el capitán general de la zona marítima del Mediterráneo, Juan Carlos Muñoz Delgado y Pinto. El encuentro tenía como objetivo informarles de la importancia de la Constitución y su ratificación en referéndum. Fue en el turno de palabra cuando se suscitó la polémica. El capitán de corbeta, Gonzalo Casado, tras enumerar los crímenes terroristas, calificó de divorcista y atea a la Constitución. Se le retiró la palabra cuando otro de los asistentes, el general de la Guardia Civil, Juan Atarés Peña, increpó a Gutiérrez Mellado, gritándole: la Constitución es una gran mentira. Arriba España, viva Franco. Lo que arrancó el aplauso y los vítores de algunos asistentes. Gutiérrez Mellado ordenó el arresto de Atarés y al ser expulsado de la sala, este le gritó traidor, lo que provocó más aplausos. El vicepresidente ordenó a los asistentes la posición de firmes y conminó a que abandonaran la sala todos los que estuvieran de acuerdo con Atarés. Fue un momento de gran tensión. El general Jaime Milán del Bosch acompañó a Atarés, pero ambos regresaron al poco, momento en que Gutiérrez Mellado se dirigió a él diciéndole que un general que lleva estrellas ha de llevarlas con honor, lo que provocó palabras aún más airadas de Atarés, que prorrumpió en insultos hacia el vicepresidente: masón, traidor, cerdo, cobarde, espía, siendo de nuevo sacado de la sala. Sufriría un arresto disciplinario durante 6 meses, pero no fue condenado por la indisciplina. No se le volvió a conceder ningún destino hasta que en 1980 abandonó la situación activa en la Guardia Civil y se marchó a vivir a Pamplona, donde sería asesinado por ETA el 23 de diciembre de 1985. En las Fuerzas Armadas Españolas se encontraba, y yo creo que sigue todavía, arraigado un sentido del honor altivo y supremacista forjado en victorias como la campaña de Marruecos y la Guerra Civil Española. Tras la muerte de Franco en el 75 y el azote progresivo del terrorismo en la cúpula militar, recaló una creciente hostilidad hacia el gobierno. Le reprochaba estar más interesado en negociar la reforma política con los rojos que en poner fin a las 3 lacras del país: el terrorismo, la crisis económica y el separatismo. De ahí la cierta propensión al intervencionismo, a partir de 1978, con el debate y el referéndum de una Constitución que venía a sustituir las leyes fundamentales franquistas. Pese a todo, el intervencionismo militar fracasaría no ya por méritos del gobierno, sino porque había jefes y oficiales en los ejércitos que no estaban dispuestos a dejarse arrastrar por las frecuentes conspiraciones y preferían que las Fuerzas Armadas se mantuvieran al margen de las decisiones políticas. Además, tras la muerte de Franco, carecían de un líder carismático que les marcase el camino de potencias extranjeras que apoyaran a su causa. La Operación Galaxia, aunque ensombrecida por el 23F, fue un complot en toda regla en el que quedó patente que tanto en las Fuerzas Armadas como en las de orden público existía una peligrosa facción levantisca dispuesta a empuñar las armas. El segundo intento de golpe de Estado fue el 21 de octubre de 1979, que fue conocido como el 21O. Adolfo Suárez en esa época había conseguido importantes logros: la reforma política, los pactos de la Moncloa, las primeras elecciones democráticas, la Constitución española y el arranque de la legislación autonómica, pero no doblegó a un terrorismo creciente y la amenaza continua de conspiración militar que, como un fantasma amenazador, sobrevolaba persistente sobre el gobierno. A esto habrá que añadir las disensiones en el seno de UCD, con su progresiva descomposición, y una etapa de exasperante silencio del presidente que multiplicaba la sensación de desgobierno. Los generales más reaccionarios controlaban los servicios de inteligencia y unidades de élite tan importantes como la División Acorazada Brunete, considerada como la más potente del ejército español, con la que podrían controlar los centros logísticos civiles de Madrid. Tras las elecciones de marzo de 1979, Gutiérrez Mellado cedió la cartera de defensa a Agustín Rodríguez Sahagún, el primer civil en el cargo desde la Segunda República, que no consiguió ganarse el respeto de los militares más radicales. La tensión creció cuando, ante la jubilación de Tomás de Liniers Pidal como jefe del Estado Mayor del Ejército, se nombró en su lugar al general José Gabeiras Montero, constitucionalista, de la confianza de Gutiérrez Mellado, en detrimento de otros generales con mayor rango como Jaime Milán del Bosch o Jesús González del Hierro, miembro sector del sector duro.
Esto provocó las iras de la vieja guardia, obsesionada con respetar la rígida estructura de ascenso según escalafón. Para conseguirlo, hubo de ascender a Gabeiras de general de división a teniente general, y para hacerlo menos evidente, le acompañaron en el ascenso 5 generales de división más. El 25 de mayo, un comando de ETA asesinó al teniente general Luis Gómez Ortiguela, jefe de la sección de personal del Estado Mayor, a sus 2 colaboradores, los coroneles Agustín Lasso Corral y Jesús Ábalos Jiménez, y a su chofer, el civil Luis Gómez Borrero. El ministro Rodríguez Sahagún suspendió las celebraciones previstas para la fiesta de las Fuerzas Armadas, salvo en Sevilla, cuyo desfile presidía el rey. Al entierro no asistió el presidente Suárez, lo que irritó aún más a la cúpula castrense. A las pocas horas del sepelio, estalló la bomba de la cafetería California 47, causando 9 muertos. La tensión en los cuarteles se hizo irrespirable. La indignación fue tal que en una reunión de los generales Luis Cano Portal y Félix Álvarez Arenas con el coronel José Ignacio San Martín, se habla de una inmediata intervención militar. 2 días después del atentado, el lunes 28, el general Atarés Peña asiste al Consejo de Guerra por el incidente de la insubordinación de Cartagena, cuando insultó públicamente al ministro de Defensa Gutiérrez Mellado llamándole traidor. El juicio se celebraba en la jurisdicción militar de su amigo Milán del Bosch y el tribunal lo presidía el general franquista Luis Caruana y Gómez de Barreda, quien en el 23F se negaría a arrestar a Milán del Bosch, tal como le ordenó el teniente general Gabeiras. Como era de esperar, Atarés fue absuelto de todos los cargos y ni el gobierno ni la oposición se atrevieron a abrir la boca ante el clima de crispación. La crisis económica, la legalización comunista, el régimen constitucional de libertades, el proyecto autonomista y la violencia separatista vasca fueron los argumentos a los que se aferraban golpistas. A la difícil coyuntura se unía la tradición intervencionista del ejército español, con un exceso de protagonismo político en los 2 últimos siglos. Algunos generales, como el reaccionario Jaime Milán del Bosch o Jesús González del Hierro, indignados por el nombramiento de Gabeiras, no se cortaban en criticar públicamente la democracia y lanzaban soslayadas advertencias. El general Pedro Merry Gordon, dirigiéndose a las tropas en Ceuta, amenazaba a ETA y advertía que el ejército pronto iba a responder a sus agresiones. Según el historiador Paul Preston, en los cuarteles generales de Sevilla y Valencia, 2 de los baluartes conspirativos tradicionales de la ultraderecha, existían listas negras de políticos, profesores y periodistas que serían eliminados al triunfar el golpe de Estado que se avecinaba. El rey intentaba calmar los ánimos con llamamientos frecuentes a la disciplina y a la lealtad, pero la prensa conservadora persistía en sus llamamientos a la intervención. El 1 de julio de 1979, la división acorazada Brunete realizó unas sospechosas maniobras no autorizadas con movimiento de blindados por Madrid. Aunque los conspiradores eran minoría en el ejército, tenían puestos de alta responsabilidad. Se urdió una intervención militar y se fijó el golpe para el 21 de octubre de 1979 a fin de evitar los referéndums sobre la autonomía vasca y catalana, previstos para el día 25. Fuerzas de élite de la división acorazada Brunete, al mando del general falangista Luis Torres Rojas, controlarían los centros neurálgicos de Madrid y la brigada paracaidista, la BRIPAC. La BRIPAC tomaría el Palacio de la Moncloa. Una vez cesado el gobierno, se constituiría un directorio militar liderado por el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil. El paso siguiente sería la ilegalización del PC y la interrupción inmediata del proceso autonómico. Pero los planes golpistas, una vez más, fueron conocidos por el gobierno. El general de división Luis Torres Rojas cometió importantes faltas de disciplina, pero el gobierno no se atrevió a cesarlo hasta que se tuvo información fidedigna del complot golpista que se tramaba. Ante el peligro que suponía y para alejarlo de Madrid, fue nombrado gobernador militar de La Coruña para alejarlo del control de la división acorazada. Le sustituyó el general José Juste Fernández con un perfil más liberal. Todo se mantuvo en secreto hasta que 2 días después, Diario 16 lanzó en portada la bomba informativa. Una intentona militar ha sido abortada en Madrid. Se informaba de que esa fue la verdadera razón del cese de Luis Torres. El gobierno lo niega y el director del rotativo, Miguel Ángel Aguilar, fue procesado por injurias al ejército, al negarse a desvelar su fuente informativa, que luego se supo que fue Fernando Reinlein, oficial de la Unión Militar Española, muy vinculado al periódico. Desde el Ejecutivo se acusó a Aguilar de alarmismo injustificado, pero a los pocos meses Torres Rojas se vería implicado en el golpe del 23F, por el que sería condenado a 12 años de prisión. El periodista se lamentaba diciendo
que en lugar de coger a Torres Rojas y encausarlo, me encausaron a mí. En vez de tirar del hilo que los hubiera llevado al 23F, le permitieron que siguiera conspirando y a mí me metieron un consejo de guerra. La UCD era accionista de Información y Prensa, editora del periódico, y exigió la dimisión de Aguilar. Fue despedido en el mes de mayo. Fue precisamente en aquel mayo de 1980 cuando se celebró el juicio contra Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Inestrillas por la Operación Galaxia. La polémica sentencia con levísimas penas, su inmediata puesta en libertad y la negativa del Estado Mayor a reintegrar en el ejército a los oficiales demócratas de la UMD, sobre la que el gobierno de Suárez ni se quejó ni insistió, confirmaban la situación del temor y la debilidad del Ejecutivo ante una cúpula militar acostumbrada a marcar el paso. Con esta sensación de impunidad, el recién liberado Tejero quedó disponible para futuros complots. Del 23F no sé si comentar algo, lo tengo escrito, si queréis lo comento, pero yo creo que el 23F prácticamente todos tenemos muy claro quién era el que estaba al mando de esa operación. En los últimos estudios que se han hecho y informes, parece ser que Juan Carlos de Borbón estaba al mando de toda esta operación y que tanto Tejero como el resto eran un poco peleles. Iba a haber un gobierno de concentración que iba a estar presidido por Alfonso Armada, que iba a ser el presidente de gobierno. Felipe González iba a ser el vicepresidente para asuntos políticos. José María López de Letona, que era un banquero, iba a ser vicepresidente para asuntos económicos. Gregorio Peces Barba iba a ser ministro de Justicia. Enrique Mújica de Sanidad. Javier Solana de Transportes. Jordi Soler Turá de Trabajo. Ramón Tamames de Economía. Manuel Fraga de Defensa. Pío Cabanillas de Hacienda. José Luis Álvarez de Obras Públicas. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de Educación. Agustín Rodríguez Sahagún de Industria. Carlos Ferrer Salat de Comercio. Luis María Ansón de Información, Antonio Garrigues Walker de Cultura, José María de Areilza de Asuntos Exteriores, José Antonio Sáenz de Santa María de Autonomías y Manuel Saavedra Palmeiro, general del Ejército, ministro de Interior. Debido a que en ese gobierno iba a haber miembros socialistas y comunistas, fue lo que le echó para atrás a Tejero. Yo, si queréis, os lo comento, lo del 23F, pero vamos, yo creo que ese nos podíamos extender y hacer un programa especial del 23F porque tiene su aquel. Prefiero seguirlo, si queremos, si queréis, en las preguntas, pues hablamos un poco del 23F. Otro de los golpes de Estado que muy poca gente conoce es el intento de secuestro del rey. Fue el 24 de junio de 1981. Desde la muerte de Franco, el ambiente conspirativo era palpable en círculos castrenses y de extrema derecha. El golpismo encontraba eco en periódicos como Arriba, El Imparcial, El Alcázar, o en publicaciones como El Heraldo Español, Fuerza Nueva, Ejército o Reconquista, que con frecuencia caldeaban el ambiente involucionista. Destacaba sobre todo El Alcázar, fundado durante el asedio del Alcázar de Toledo en 1936, de ahí su nombre, y que en 1975 fue adquirido por la poderosa Confederación Nacional de Excombatientes, presidida por el falangista José Antonio Girón de Velasco, uno de los más radicales miembros del búnker. Su nombre aparecerá en varios movimientos sediciosos. Diversos episodios con explosivos manejados por jóvenes ultras tras el 23F fueron interpretados como el inicio de una nueva ofensiva desestabilizadora durante el verano de 1981, por lo que se incrementó la vigilancia de significados involucionistas a los que tanto el CSIC como la policía seguían de cerca. A los 4 meses del 23F se volvió a desarticular una nueva trama para otro golpe. En esta ocasión se había elegido el 24 de junio, onomástica del Rey, que se celebraría en el Palacio Real en el día de San Juan. Los conspiradores, que tenían pensado movilizar algunas unidades, aprovechando que aquel día muchos jefes militares asistirían a la recepción real, pretendían ocupar el Palacio de Oriente, secuestrar al rey, forzar la abdicación, expulsarle del país y tomar el poder. A las 18:45 horas iban a hacer estallar una bomba de gran potencia en el... Mira, a esta misma hora, a las 18:45, iban a hacer estallar una bomba de gran potencia en el Estadio Camp Nou de Barcelona durante la celebración de la concentración catalanista con la participación de varios artistas y se esperaba la asistencia de unas 50.000 personas, por lo que se preveían centenares de muertos. En definitiva, un atentado suficientemente sangriento como para provocar una sublevación militar prevista para una hora después, cuando, aprovechando el desconcierto,
desatarían el efecto dominó con el asalto al Palacio Real con unidades de intervención inmediata como la Brigada Paracaidista y la División Acorazada. Estas unidades estarían mandadas por comandantes y tenientes coroneles, puesto que los coroneles y generales iban a asistir a la recepción oficial, de manera que, una vez allí, obligarían al rey a dimitir o, en último extremo, acabar con su vida. Se calculaba que habría unos 800 invitados en el Palacio Real, con motivo de su onomástica, incluyendo el gobierno en pleno, diputados y senadores, el cuerpo diplomático, la cadena de mando militar de los tres ejércitos, representantes de la aristocracia, el clero, la prensa, las artes y las letras. De fracasar, había un plan B, que consistía en provocar una cadena de atentados terroristas en cines, aeropuertos y otros lugares públicos para levantar al ejército antes del 18 de julio. Estos atentados serían coordinados por el coronel Ricardo Garchitorena, que controlaba un grupo de ultraderechistas, primera línea, de Falange Española, como los que reclutó para su intento de hacerse con el gobierno militar de Madrid el 23F de 1981. El comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas también coordinaba grupos armados de Fuerza Nueva. Se pretendía aplicar la táctica del miedo, llevarlo a tales extremos que las fuerzas de orden público se vieran desbordadas y fuera necesaria la intervención militar. Por entonces ETA había reducido el número de atentados como consecuencia de la acción policial y los efectos psicológicos del 23F. En el primer semestre del 81 hubo 22 muertos frente a los 51 del año anterior durante el mismo periodo. Por tanto, los golpistas pensaron que debían ser ellos quienes pusieran las bombas, atribuyendo el hecho a la extrema izquierda para provocar la rebelión en los cuartos de banderas. Según Cambio 16, los conspiradores del 23 de junio contaban con 50 hombres armados en Madrid, muchos de ellos diestros en el uso de explosivos y armas de fuego que habían sido entrenados en una finca de Valladolid. Harían responsables de la matanza a ETA valiéndose del Alcázar, que era el periódico más leído entre el personal militar. La implicación de este diario ya resultó evidente con la versión manipulada del incidente de la bomba del joven José Luis Cuadrado, cuando publicó que fue víctima de un atentado, de un artefacto explosivo lanzado desde un coche por unos desconocidos por llevar una carpeta con adhesivos de la bandera de España y otros emblemas nacionales. Versión manipulada, pues fue el mismo joven quien una carpeta colocaba a la bomba cuando le estalló en las manos. El segundo jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar, coronel Manuel Astilleros Miranda, ordenó la detención del coronel de infantería Ricardo Garchitorena Salva, el coronel de ingenieros Antonio Sicre Canut y el comandante de infantería Ricardo Sáenz de Inestrillas. Al mismo tiempo, funcionarios de policía detenían a los civiles Luis Sicre Canut, hermano del coronel, abogado y director general del Instituto Español del Envase y el Embalaje, María Concepción Villagrasa, María de la Paz Pérez Nieto, funcionarias del Ministerio de Presidencia, y el joven Ángel Palomino, hijo del conocido escritor y columnista del Alcázar del mismo nombre, el cual también fue llamado a declarar por sus artículos desestabilizadores. La investigación sobre la trama conspirativa corrió a cargo de la Brigada Antigolpe y el secretario de Estado, Francisco Laína, comunicó a los ministros de Interior y Defensa el resultado de las investigaciones. Los implicados fueron detenidos a 24 horas del día previsto. Sin embargo, la inquietud se reflejaba en los rostros de los ministros Rosón y Oliart, que asistieron a la fiesta del rey con la incertidumbre de no saber si las detenciones preventivas fueron suficientes para desactivar esa operación. Ricardo Sáenz de Inestrillas había ascendido a comandante de la Policía Armada en 1978. Sirvió en el Sahara, en la 10ª bandera de la Legión y en la Brigada Paracaidista. Tras su procesamiento en la Operación Galaxia, tras un año en la prisión militar de Alcalá de Henares, quedó en prisión atenuada en su domicilio. En junio de 1980 le fue concedida la libertad provisional y no tardaría nada en volver a conspirar. Por su parte, el coronel Garchitorena era diplomado en Estado Mayor, había estado destinado en el gobierno militar de Madrid, desde su juventud había estado vinculado a Falange. El 15 de marzo del 36, con solo 18 años de edad y junto a su primo Manuel Álvarez Salva, de 16, intentaron asesinar al diputado socialista Francisco Largo Caballero en su vivienda del número 39 de la calle Viriato de Madrid. Durante la dictadura, los dos primos harían carrera en el ejército y Manuel llegaría a ser capitán general de Zaragoza, siendo destituido por el gobierno socialista en 1984 por unas polémicas declaraciones sobre la indefensión de Ceuta y Melilla ante un ataque de Marruecos. Garchitorena se vio implicado en un episodio en el gobierno militar de Madrid la noche del 23F cuando, acompañado por dos civiles armados, intentó apresar al gobernador militar de la Plaza de Madrid, general Rafael Allende Salazar, mientras en la calle aguardaban más ultraderechistas a sus órdenes. No conseguiría su propósito porque el mismo gobernador militar
lo encañonó con su pistola y avisó a la policía militar. El 26 de mayo del 79 provocó otro incidente al enfrentarse al teniente general Gabeiras durante el entierro del general Gómez Ortiguela, asesinado por ETA en Madrid el día anterior, episodio por el que fue arrestado. El tercer detenido fue el coronel de ingenieros Antonio Sicre Canut. Era experto en transmisiones y claves secretas y estaba destinado en el gobierno militar de Madrid. Se sospechaba que la red golpista podía haber espiado a varios ministros y directores generales del gobierno y que el coronel Sicre, que había trabajado en el aparato de seguridad de la Moncloa y conocía a la perfección los servicios de comunicación interna de la presidencia, podría haber controlado las líneas telefónicas. Él mismo, o con la colaboración de la funcionaria María Concepción Villagrasa, también empleada en presidencia, Sicre era un experto en el control de las líneas reservadas conocidas como malla verde o malla cero, usadas entre altas jefaturas del Estado y que funcionaban al margen de la malla roja, protegida contra interferencias y autónoma de otras redes. La malla verde, llamada así por el color de los teléfonos, conectaba al rey, al presidente del gobierno, los ministros y otros altos responsables, pero solo se usaba para casos de emergencia. La malla roja, en cambio, conectaba a las citadas autoridades con otros cargos del Estado y con los responsables de seguridad, y se usaba con más frecuencia. Cada ministro tenía en su poder la lista con las claves de comunicación. Fue en ese servicio donde habían trabajado el coronel Sicre y María Concepción Villagrasa, detenida por su presunta implicación en el control ilegal del sistema. Tras las detenciones, el ministro de Defensa, Alberto Oliar, que se reunió de urgencia con el jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general José Gabeiras, con el capitán general de Madrid, teniente general Guillermo Quintana Lacazi, y con el recién designado director del SECID, teniente coronel Alonso Manglano, según la policía a cargo de esta operación secreta, estaban unos 25 civiles y un reducido grupo de militares. En este nuevo complot volvió a aparecer la sombra del búnker con el poderoso falangista José Antonio Girón de Blasco a la cabeza. La prensa criticó con dureza la mentalidad conspiradora de este anciano y sus fieles seguidores. Girón de Blasco había sido uno de los políticos más reaccionarios e implacables de la extrema derecha y arrastraba un oscuro pasado franquista. Militante de Falange durante la Primavera Negra de 1936, fue encarcelado por posesión ilegal de armas y colocación de explosivos. Durante la dictadura ascendió vertiginosamente ocupando altos puestos en el gobierno. Fue ministro de Trabajo en el 41, desde el 41 al 57, procurador en las Cortes franquistas durante 35 años, desde el 43 al 77. También fue miembro del Consejo del Reino y del Consejo Nacional del Movimiento. Tras la muerte de Franco, sería una de las figuras más relevantes del sector inmovilista opuesto a cualquier tipo de apertura democrática. Pues bien, Girón llevaba meses siendo vigilado por la Brigada Antigolpe, que le consideraba como el puente entre los golpistas y algunos empresarios que debían financiar la operación, a los que solicitó elevadas sumas de dinero encubiertas como inversiones en el diario El Alcázar, y que, a juicio del comisario Pedro Iglesias, estaban destinadas a sufragar la intentona. Entre el 12 y el 18 de junio de 1981, el León de Fuengirola, como se le conocía a Girón de Blasco, se entrevistó con varios empresarios, entre ellos con el conocido millonario vasco Luis Olarra. Según informa Cambio 16, en algunas de estas reuniones asistieron, además de Girón, los exministros franquistas Federico Silva Muñoz y José Utrera Molina, y los militares y civiles golpistas Antonio Sicre Canut, coronel de ingenieros, Ricardo Sainz de Nestrillas, comandante de infantería, Luis Sicre Canut, abogado, y José Antonio Asiego, jefe de Acción Sindicalista Nacional de Trabajo, estos últimos detenidos y puestos luego en libertad. Al mes siguiente, el coronel Sicre Canut confesaba a los periódicos La Voz de Galicia y Faro de Vigo que de la Constitución solo leyó hasta el artículo 3, al ver que no hablaba de Dios y sí de nacionalidades. Desde mediados de mayo, estos golpistas se reunían en los salones anexos a la piscina Costa de Vigo de Getafe, alquilados por Conrado Gómez Serrano, jefe de seguridad de Fuerza Nueva en la zona sur de Madrid y hombre de confianza de Girón. Inestrillas, Sicre, Campos y Garchitorena, que previamente habían contactado con José Antonio Sirón, los exministros franquistas Utrera Molina, Silva Muñoz, los abogados Maestre Aznar y Sicre Canut, junto al presidente de Acción Sindicalista Nacional de Trabajo, decidieron que la mejor forma de llevar al ejército al poder era organizando previamente un gran atentado terrorista que distrajera por unas horas a las fuerzas de seguridad del Estado y a la clase política. En una reunión posterior celebrada en el Club Coquimbo, los golpistas se repartieron los papeles. El coronel Sicre y el comandante Campos se encargarían de la información. Sicre Canut tenía acceso a los teléfonos de seguridad del propio gobierno, mientras que Garchitorena e Inestrillas se ocuparían de reclutar comandos, armarlos y entretenerlos.
Según la policía, el 10 de junio, Inestrillas se reunió en el Real Club con Manuel Blanco Honrado, militante de Fuerza Nueva, que había sido detenido en 1980 por uso ilegal de armas. Le contó el plan pidiéndole que buscara a otras 5 personas dispuestas a todo para crear su propio comando de acción. Igual propuesta hizo 2 días después en el pub Danzari a los ultras José Luis Fernández Torreblanca y Juan José Sánchez Atienza, ambos miembros de la Confederación Nacional de Combatientes. Pero la policía seguía los pasos de Inestrilla y esta segunda reunión fue grabada por la Brigada Antigolpe con micrófonos de largo alcance. A los encuentros, Inestrillas acudía siempre acompañado de José Antonio Asiego, hombre de confianza de Girón. Había sido dirigente de Fuerza Nacional del Trabajo y era por entonces el responsable del sindicato ultraderechista Acción Sindicalista Nacional del Trabajo. Era una organización que era conocida por reventar siempre las asambleas de las comisiones obreras, empleando normalmente ataques muy violentos. Cambio 16, citando fuentes policiales, aseguró que Inestrillas había contactado con un traficante de armas argentino que podía venderles las mismas armas que usaba ETA, las pistolas Browning, metralletas israelíes Uzi y belgas Stern, así como munición GECO. El 12 de junio se vuelven a reunir para decidir que hay que pasar a la acción el 24 de ese mes. En la desarticulación de la trama jugó un papel clave, aunque controvertido, el comisario de policía de Getafe, Pedro Iglesias, que había sonsacado información al comandante Campos Pérez, el cual, considerándole uno de los suyos, le desveló el plan. El comisario Iglesias decidió informar a sus jefes y estos le solicitaron un informe escrito, el cual emitió. Con esa información sobre la trama conspirativa, el gobierno puso al frente de la Brigada Antigolpe al comisario Emilio Sánchez. Las investigaciones se centraron en el corazón del búnker, en los ministros José Antonio Girón de Velasco, José Utrera Molina y Federico Silva Muñoz, en el banquero Antonio María Oriol y Urquijo, uno de los principales financiadores de Fuerza Nueva, y en el falangista Raimundo Fernández Cuesta y en los periodistas del Alcázar Gonzalo Fernández de la Mora, Ángel Palomino, Joaquín Aguirre Belver y el subdirector Juan Blanco Ortega. El epicentro era Girón de Velasco. En el seguimiento del 14 de junio, los policías observaron que el veterano exministro se dirigió al 9º piso del número 75 de la calle La Gasca de Madrid, domicilio del abogado José Manuel Rico Zorrilla, vinculado a importantes grupos financieros. En el despacho le aguarda el empresario vasco Luis Olarra, además del coronel Antonio Sicre y su hermano Luis. Olarra era, desde hace un par de años, senador por designación real y había sido vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, hasta el año 78. El empresario vasco se haría famoso por plantar cara a ETA en 1980 en el mítico programa La Clave, que presentaba José Luis Balbín. Los terroristas pretendieron extorsionarle exigiéndole 150 millones de pesetas. El empresario anunció que había enviado al líder de Ribatasuna un listado con nombres para aplicar la ley del talión, pues había contratado a sicarios de la mafia marsellesa que actuarían en el caso de que la banda terrorista atentase contra alguien de su círculo. ETA nunca molestó a Olarra ni a su familia ni a los cientos de empleados de sus empresas. El objetivo de aquella reunión de la madrileña calle La Gasca era recaudar fondos para financiar el golpe militar del 24 de junio. En su informe reservado, el comisario Iglesias ratificaba que Girón era uno de los cerebros golpistas y que su misión fundamental consistía en poner en contacto a las tramas civiles y militares con empresarios nacionales y extranjeros dispuestos a apoyar una operación involucionista, aunque el informe no aclaraba si Olarra financió la empresa. Cambio 16, citando fuentes de la DGS, sostenía que gracias a escuchas telefónicas se supo que el empresario guipuzcoano facilitó dinero a Sáenz de Inestrillas. Otra empresa a la que Girón reclamó fondos fue Afinbrokers, que llevaba un grupo bancario árabe y estaba representada en España por el ultraderechista Antonio Sarmiento Martín, a quien solicitaron un crédito de 40 millones de pesetas. Girón se reunió con Sarmiento a mediados de junio en el número 34 de la calle General Perón, domicilio de Maripaz Pérez Nieto, hija del empresario de publicidad Valeriano Pérez. A esta entrevista también asistió el comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas, el abogado Luis Sicre, el apoderado del Alcázar Antonio Bullón y un comandante cuyo primer apellido es Medina. Maripaz Pérez declaró que Girón solicitó los 40 millones de pesetas a la financiera árabe para el periódico El Alcázar. Era evidente que se trataba de una tapadera, pues solicitar un crédito para el rotativo no era necesaria la presencia de golpistas como Ricardo Sáenz de Inestrillas y Luis Sicre Calute, entre otros. Las detenciones se precipitaron en vísperas del día 24 y el mismo día 23 de junio fue secuestrado al Alcázar cuando intentaba publicar el manifiesto golpista.
Girón, que había desarrollado en los últimos meses una intensa actividad con frecuentes entrevistas por los implicados, se marchó inopinadamente a su refugio de Málaga. Otro tanto hizo el ciclo Canut, que marchó a Galicia. Días después fueron arrestados el comandante de artillería Jesús Campos Pérez, los civiles José Luis Fernández Torreblanca, Juan José Sánchez Atienza, Manuel Blanco y Conrado García Moreno. Sáenz de Instrillas fue conducido a la comisaría de Centro de Madrid, donde se negó a contestar a las preguntas que les hicieron los inspectores del Cuerpo Superior de Policía que llevaban las investigaciones. Posteriormente, por orden del capitán general de la Primera Región Militar, fue trasladado a las dependencias de la Capitanía General de Madrid, donde quedó recluido. Cuando el juez especial, coronel Balbino Teijeiro Piñón, citó a declarar al comisario Pedro Iglesias, de repente rectificó parte de su propio informe y se negó a firmar su declaración porque solicitó una copia y el magistrado se la negó. Posiblemente temía represalias. En definitiva, la trama golpista del 24 de junio supuso otro episodio involucionista más en aquellos años convulsos de la transición democrática y estaba relacionada con otras conspiraciones anteriores y posteriores. A diferencia del 23F, acción por la que se procesó a un solo civil, Juan García Carrés, en el 24J la trama civil era tan importante o más que la militar. Los servicios de información de los golpistas no solo continuaban escapando al control del Ejecutivo, sino que el propio gobierno estaba siendo vigilado por la propia red golpista, a través de un control de comunicaciones confidenciales. Todos los indicios apuntaban al mismo círculo de personas y con los mismos instrumentos, militares, involucionistas, Fuerza Nueva, el Alcázar, Girón de Velasco y ultraderechistas relacionados con los servicios de información del Estado. El quinto intento de golpe de Estado se llamó el golpe de los coroneles o Operación Cervantes, y ahí ya nos vamos al 27 de octubre de 1982. Ahí la joven democracia aún se reponía un poco de las intentonas golpistas del 23F y del 24J, pero la milicia más reaccionaria seguía echándole pulsos al gobierno de Calvo Sotelo, al que le vino grande la investidura y apenas aguantó año y medio. El 6 de diciembre de 1981, la agencia Europa Press difundió el famoso Manifiesto de los 100, un texto amenazante dirigido al presidente Calvo Sotelo, suscrito por un centenar de mandos militares que mostraban su solidaridad con Tejero y Milán del Bosch. El capitán general de Madrid, Guillermo Quintana, que en 1984 sería asesinado por ETA, ordenó el arresto de 91 de los firmantes y expedientó a 8. No obstante, la Audiencia Nacional repuso a todos ellos en sus destinos en 1985. El 3 de junio de 1982 se hizo pública la sentencia de los militares golpistas del 23F. 2 meses después, el 27 de agosto, se anunció el adelante de las elecciones generales para el 28 de octubre. Se agarruntaba la victoria de los socialistas y en los cuartos de bandera se temía una depuración en el ejército con la excusa de modernizarlo. A ello habrá que sumar la frustración de la cúpula militar por el fracaso del 23F y el encarcelamiento de los implicados. El 2 de octubre de 1982 saltó la noticia. Agentes del CECID arrestaron a 2 coroneles y un teniente coronel por su vinculación con un golpe de Estado previsto para la jornada de reflexión del plebiscito, es decir, el 27 de octubre. Se trataba de los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera, y el hermano de este, el teniente coronel José Enrique Crespo Cuspinera. Días después también sería arrestado en Valencia el teniente coronel Juan Fernández Hidalgo. Por la similitud con la sonada de Grecia en el 67, se le llamó golpe de los coroneles, aunque también se conoció como Operación Cervantes o sencillamente como el 27O. Unas horas antes, los servicios secretos habían informado de la conspiración al ministro de Defensa, Alberto Liart, quien contactó inmediatamente con el presidente Leopoldo Calvo Sotelo. Rosón propuso aislar a Milán del Bosch y a San Martín, que me temo que estén en la operación, pese a estar encarcelados. Unos meses antes, el 8 de marzo, durante el proceso del 23F, Milán del Bosch ya advirtió que había una operación mucho más dura que la de Tejero, que no estaba desarticulada y que los integrantes de la misma eran coroneles y tenientes coroneles en activo. Si os dais cuenta, en todas las intentonas golpistas, Milán del Bosch estaba metido en todo el ajo. La brigada antigolpe de la policía, pero sobre todo la unidad de involución de un CECID renovado tras el 23F dirigido por el general Emilio Alonso Manglano, le seguía la pista desde hacía meses. Se ordenaron registros domiciliarios y al coronel Muñoz Gutiérrez se le intervinieron 504 folios con información relacionada con el complot. Entre la documentación había propaganda de la Unión Militar Española,
organización clandestina de carácter fascista que evocaba la presidida por el general Sanjurjo en la Segunda República. También había planos de Madrid de edificios militares, centros de comunicación y listas con numerosos nombres de militares que formarían parte de la operación. En total había implicadas unas 400 personas. El coronel Muñoz Gutiérrez era diplomado de Estado Mayor, paracaidista, topógrafo y especialista en organización y métodos. Quería evitar los errores del 23F en el nuevo plan sedicioso. Por confidencias, los servicios secretos sabían que el coronel Muñoz guardaba en un maletín documentos comprometedores. El viernes 1 de octubre, junto a su esposa, Sol Lafita Pides, acudió a una comida en homenaje a Blas Piñar. Aquel día dejó el maletín en el maletero del coche y en su ausencia, agentes del CSIC lo abrieron, fotocopiaron los documentos y lo devolvieron a su lugar. Posteriormente, en la rueda de prensa se modificó la versión y se dijo que la documentación había sido intervenida en el domicilio particular del coronel y no en el maletero del coche. Sol Lafita era la secretaria de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva y candidata por Madrid al Senado por la mencionada organización ultraderechista. También fue llamada a declarar María Concepción Villagrasa, funcionaria de la presidencia del gobierno y secretaria del director del diario ultraderechista El Alcázar, que ya fue detenida en la intentona del 24J del año anterior. La operación empezaría a las 8 de la mañana del 27 de octubre, jornada de reflexión, con el corte de comunicaciones entre los centros de poder, así como la detención de personas desafectas. A las 10 de la mañana ya se habría divulgado por los micrófonos de Radio Nacional de España el bando con la declaración del estado de guerra en la primera región militar, que es Madrid, emitido por una junta militar que se haría cargo de todos los poderes tras disolver el Parlamento. Hasta 134 comandos, todos ellos del Ejército de Tierra, deberían intervenir para cubrir los objetivos en los centros de poder e interrumpir las comunicaciones ciudadanas. Contaban para ello con la participación de la unidad de helicóptero de Colmenar Viejo y las dos compañías de operaciones especiales, COES, de la capital. Se encargarían además de tomar 4 ministerios: Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y, sorprendentemente, también Cultura, tal vez por la existencia en él de sistema de comunicación de cuando el edificio albergaba al Ministerio de Información franquista. Los golpistas tenían intención de ocupar todos los puntos de comunicación de Madrid: televisión, periódicos, revistas y emisoras de radio, así como neutralizar la Zarzuela y la Moncloa, palacios sobre los que se haría fuego de artillería en caso de resistencia. También se había previsto anular a los principales líderes políticos y civiles. Esta operación implicaría la necesaria participación de varios cientos de personas. En la documentación incautada no se especificaba el alcance exacto de los términos neutralizar y anular, pero se sospechaba que la rebelión iba a ser en extremo violenta. De hecho, entre la documentación intervenida al coronel Muñoz había un listado de personas demócratas como objetivos a controlar. El rey sería destituido y reemplazado por un consejo de regencia, partidos y sindicatos serían ilegalizados y sus miembros detenidos, las instituciones surgidas de la Constitución también serían ilegalizadas y desaparecerían las autonomías. Para gobernar se escogería un parlamento de corte franquista. El ministro del Interior, Juan José Rosón, reconoció a la agencia OTR Press que el golpe militar previsto para el día 27 de octubre tenía una trama mucho más articulada que la del 23F y sus consecuencias habrían sido realmente cruentas. Para Rosón, el cerebro de la conspiración era el teniente general, una vez más Jaime Milán del Bosch, desde la prisión de Fuencarral, desde donde articulaba sus contactos, pero aún no se habían perfilado sus últimos detalles. Fue fundamental el estrecho seguimiento de los sospechosos por los servicios secretos y la policía. El día 25, a 3 jornadas de las elecciones, la policía intervino armas y explosivos a ultraderechistas de Madrid, Barcelona y Valladolid. Cambio 16 informó de la entrada de armas procedentes de Andorra y Portugal para pertrechar a las bandas de extrema derecha encargadas de facilitar las labores de limpieza a las fuerzas golpistas. El magistrado Alfredo Vázquez, titular del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que ya había sido denunciado y suspendido temporalmente por el deliberado retraso en la instrucción del atentado del Papus, puso en libertad a un grupo de ultraderechistas detenidos por la Brigada Central de Información que pensaban actuar el 27 de octubre. La policía les había ocupado documentación para la preparación de atentados, manuales de explosivos, armas, fichas de seguimiento de personas, etc. El magistrado alegó que el delito solo estaba en fase de preparación para la conspiración. Solo dejó en prisión a Carlos Mas Hélices, acusado de estafa por intentar vender información a medios de comunicación. Era precisamente el ultra arrepentido e infiltrado en el Frente de Juventud que desveló a Cambio 16 información relevante de esa organización extremista publicada en un amplio reportaje el año anterior.
Algunos medios aseguraban que al menos 100 coroneles y tenientes coroneles estaban siendo investigados. La trama tenía profundas conexiones en el ámbito civil y se calculaba que más de 200 personas próximas a Fuerza Nueva y Solidaridad Nacional podían haberse comprometido en acciones violentas contra líderes políticos, periodistas, profesores universitarios, alcaldes y concejales democráticos. La ultraderecha, como no, restó relevancia al golpe frustrado, alegando que era una operación magnificada por Leopoldo Calvo Sotelo en plena campaña electoral. Sin embargo, para Juan Alberto Perote, que colaboró en la desarticulación de la operación, los golpistas habían aprendido del fracaso del 23F, que debían derramar sangre. En su obra Confesiones de Perote, el excoronel del CSIC manifiesta que el 27O parecía destinado a ofrecernos imágenes tan contundentes como las del golpe de Pinochet contra Allende, como el Palacio Presidencial de la Moneda incendiado por las bombas. Gabriel Carmona, antiguo capitán de la Unión Militar Democrática, que abandonó el ejército tras el 23F, reconoce en uno de sus libros que él y otros miembros de la UMD figuraban en una lista negra eliminados. Era un papel con 10 o 12 fotografías de carné que se le intervino a un ultraderechista. Pero la foto correspondía a la del documento nacional de identidad, por lo que dedujo que los golpistas empleaban imágenes facilitadas por la propia policía y así lo denunció ante el jefe superior de la Policía de Barcelona. Tras la desarticulación del golpe se ordenó el traslado forzoso de 2 policías de la Brigada de Información y la separación de un tercero de la Capitanía General de Cataluña por suministrar información a ultraderechistas. Durante la transición, las prisiones militares eran auténticos centros de conspiración. Los reos golpistas disfrutaban de privilegios penitenciarios que escapaban al control civil. Gozaban de cierta libertad de movimientos, ordenanza auxiliar propio, a modo de mayordomo, bar, llamadas de teléfono y visitas sin límite de horario. La privación de libertad no les suponía un inconveniente para fraguar tramas conspirativas, más aún cuando pretendían un giro en el panorama político que directamente les favorecía. Sin embargo, los investigadores creen que en esta ocasión el centro de la conspiración era el Gobierno Militar de Madrid, donde estaban situadas las oficinas de la Instrucción Militar de la Escala de Complemento, el IMEC, dependencia donde se redactó el Manifiesto de los 100 y donde se celebraron algunas de las reuniones previas a la Operación Cervantes. El 11 de octubre, el ministro de Defensa, Alberto Olivar, informó a los medios sobre los detalles del complot. Las ramificaciones del 27O estaban especialmente desarrolladas en Valencia y Zaragoza. En estas ciudades y en Madrid se produjeron arrestos domiciliarios de mandos llevados con gran discreción sin informar a los medios de comunicación. Pero la trama tenía 2 puntos débiles. Por un lado, los recursos humanos, esto es, el precario reclutamiento de civiles ultras a los que prometieron futuras alcaldías. El segundo, el seguimiento de los altos cargos que al relacionarse con los condenados por el 23F se delataron. Se decidió no profundizar en la investigación para evitar mayores alcances. En cambio, se acordó el traslado inmediato, sin previa notificación, de varios de los condenados por el 23F, que fueron conducidos a distintos puntos de la geografía española con el fin de incomunicarlos. Helicópteros de las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra trasladaron al teniente coronel Tejero de las instalaciones de campamento en Madrid a la prisión naval a unos 6 kilómetros de Cartagena. Los coroneles José Ignacio San Martín López y Miguel Manchado, que se encontraban en la prisión militar de Alcalá de Henares, fueron conducidos a la base naval de La Grana, en el Ferrol, y desde allí al Castillo de La Palma. También se decretó la incomunicación del general Luis Torres Rojas y del comandante Ricardo Pardo Zancal. La tentativa golpista del 27O, para lo bien elaborada que estuvo, fue poco conocida y no se profundizó en ella. Tras su desmantelamiento a primeros de octubre del 82, y aunque se informó a la prensa, el gobierno trató de minimizarlo y solicitó la colaboración de los principales medios de comunicación para no producir alarma social en plena campaña electoral. Las elecciones del 28 de octubre se celebraron sin incidentes y después el caso quedó prácticamente en el olvido. Y ahora vamos con el último intento de golpe de Estado, que para mí es el más bestia, pero el más borrico, y que tiene cierta similitud un poco con la Operación Ogro, que es el atentado que le costó la vida a Luis Carrero Blanco, ¿no? A esta operación se le llamó Operación Zambombazo, ya os imagináis por qué, ¿no? Y se iba a hacer el 2 de junio de 1985. El 17 de febrero de 1991, o sea, 6 años después, el periódico El País sorprendía con un impactante titular. Militares golpistas planearon matar al rey durante un desfile en La Coruña en 1985.
La noticia describía cómo un grupo de militares golpistas habían diseñado un plan para volar la tribuna del rey en el Día de las Fuerzas Armadas. La información se había mantenido en secreto por el gobierno y era conocida tan solo por un reducido número de dirigentes de la oposición. La prensa no conoció el asunto hasta 6 años más tarde, circunstancia que desató cierta polémica. El País informó como el armador Rafael Regueira Fernández, más conocido como Lucho, un empresario bien relacionado con las facciones más conservadoras del ejército y la policía en La Coruña, se entrevistó en diciembre de 1984 con diferentes golpistas, visitó, como no, a Jaime Milán del Bosch en la prisión naval de Ferrol, a Antonio Tejero, que cumplía condena en el castillo de San Fernando de Figueras, y a Ricardo Pardo Zancada y José Crespo Cuspinera, recluidos en la prisión militar de Alcalá de Henares. También se reunió con Antonio Izquierdo, director del Alcázar. La idea le había sido expuesta por el comandante Inestrillas y el ultra Francisco Lerena, que viajaron expresamente a Galicia para recabar su apoyo. Se sabía que el desfile de las Fuerzas Armadas se celebraría en La Coruña el 2 de junio de 1985 y pasaría por la Avenida de la Marina, delante del Café Piccadilly, del que Lucho era propietario. Cerca de allí se levantaría el estrado de la presidencia, a la que asistiría la familia real y las máximas autoridades del gobierno socialista. Desde el 23F la ultraderecha estaba más aislada que nunca y las acciones conspirativas cada vez encontraban menos acogida en los cuartos de banderas. La evolución hacia el terrorismo de la extrema derecha era una consecuencia de su marginalidad. Eran conscientes de su incapacidad para conseguir un pronunciamiento militar, por lo que en una decisión desesperada planearon derrocar a la democracia a través de un gran atentado de falsa bandera, atribuyendo el magnicidio a ETA o al Grapo, enésimo intento de provocar un vacío de poder que obligase al ejército a intervenir. Desde el 23F la ultraderecha consideraba a don Juan Carlos un traidor y se había convertido en un objetivo a batir. Como ocurrió en vísperas del Tejerazo, el periódico ultraderechista El Alcázar volvió a incluir sospechosos mensajes cifrados. No pasó desapercibido un extraño y descontextualizado párrafo en un reportaje sobre turismo en Galicia, publicado el 1 de febrero de 1985 y suscrito por Ángel Palomino y Ángeles Pereira. Decía así el mensaje: es preferible entrar en el apocalipsis por Madrid, Sevilla, Valencia o La Coruña. Mejor La Coruña, porque si el zambombazo deja lagunas incontaminadas, cenas de rehabilitación y continuación de la vida y la historia. Si la cosa tremenda no es total, en Galicia podría salvarse la civilización sin echar de menos nada. Un poco raro el mensaje. La incoherencia del texto captó la atención de los servicios secretos. No les fue difícil asociar los términos apocalipsis, La Coruña, zambombazo, cosa tremenda, con el desfile de las Fuerzas Armadas previstas en la capital gallega y un posible atentado. De ahí que a esta última intentona golpista se le conozca como Operación Zambombazo. El plan, inspirado en el atentado de ETA contra Carrero Blanco en 1973, consistía en alquilar o comprar un local próximo con sótano, desde donde horadar un túnel hasta la tribuna presidencial y hacer estallar una carga con 100 kilos de explosivos a los pies de las autoridades. Aquel espanto sería retransmitido en directo por Radio Televisión Española. En noviembre de 1984, el periódico El País ya advertía sobre la presencia en Madrid de significados involucionistas que habían regresado tras la intentona de octubre del 82, entre ellos los comandantes Ricardo Sáenz de Inestrillas e Ignacio Gasca Quintín, el primero golpista perseverante involucrado en casi todas las conspiraciones de la transición, el segundo promotor del Manifiesto de los 100 y comprometido en el complot del 27 de octubre. En la trama de La Coruña estuvieron implicados, además de Inestrillas y Gasca, el comandante Ricardo Pardo Zancada, que se unió al 23F, y el teniente coronel José Crespo Cuspinera, relacionado con el 27O. Ambos estaban presos. Según El País, Milán del Bosch fue informado del proyecto y sobre su actitud existen dos versiones: que se opuso al atentado contra el rey por su sólida convicción monárquica y la de consentir el proyecto con la condición de que Zancada y Crespo fuesen los que lo planificasen, pues no se fiaba de Inestrillas. Motivo por el que el empresario Rafael Reguería se entrevistó con los primeros en la prisión de Alcalá de Henares. Cuando Inestrillas y Lerena le expusieron el plan en la cárcel, Milán guardó silencio. Ni se sumó ni rechazó la idea. Al parecer, Pardo Zancada se descolgó finalmente del proyecto, que pasó a manos de Inestrillas y Crespo, quienes, acompañados de Francisco Lerena, reconocieron la zona en diciembre de 1984. Localizaron un bajo con sótano para alquilar e iniciaron las gestiones para la financiación, la adquisición de explosivos y la recluta del comando.
Para culpar a ETA del atentado era preciso no utilizar explosivos de los arsenales militares. Optaron por fingir un robo y hacerse con 100 kilos de explosivos para demoliciones que iban a ser facilitados por un contacto de la empresa Bernal Pareja Sociedad Anónima. Para liderar el comando que construiría un túnel y ejecutaría el atentado, Inestrillas reclutó al hijo de un guardia civil asesinado por ETA, apodado El Chivo. El resto de integrantes serían aportados por los guerrilleros de Cristo Rey de Mariano Sánchez Covisa y por Fuerza Nacional del Trabajo, sindicato ultraderechista, liderado por José Antonio Alonso. Inestrillas y Lerena, con la colaboración de Lucho, alquilaron el local con sótano donde supuestamente iban a instalar un comercio de textil y que distaba 40 metros de la tribuna. Después viajaron a Murcia para reunirse con un grupo de empresarios y políticos dispuestos a colaborar, pero nadie sabía que Lerena era un agente infiltrado del CSIC. Los servicios secretos controlaban las visitas que recibían los golpistas encarcelados. Fue precisamente una visita del coronel Luis Muñoz a Jaime Milán del Bosch en la prisión a la que desencadenaría la desarticulación del 27 de octubre en el 82. Habrá que sumar las pistas en las páginas del Alcázar y, según El País, la colaboración de un implicado, abro comillas, un franquista hasta la médula, quien seguramente tras reflexionar sobre la magnitud de la carnicería que se preparaba decidió evitarla, cierro comillas. El gobierno socialista, pese a ser informado en lugar de procesar y someter a los conspiradores a un consejo de guerra, optó por truncar el proyecto, con la sola advertencia de que se conocían sus intenciones, advertirles de que estaban siendo vigilados y serían detenidos al más mínimo movimiento, con lo que no hubo ni detenciones ni juicio por esta intentona. Así pues, en abril de 1985, a menos de 2 meses del día señalado para el atentado, los mismos golpistas abortaron la misión. Nos han descubierto, está todo suspendido. El 9 de junio de 1986, el semanario Cambio 16 publicó un reportaje informando de que el CSIC había entregado al gobierno un informe sobre un nuevo plan de los comandantes Ricardo Sáenz de Inestrillas e Ignacio Gasca, que planificaban asesinar a un alto jefe militar de las Fuerzas Armadas, al que consideraban traidor. Según ese informe, Inestrillas tenía preparados varios comandos para llevar a cabo atentados terroristas durante el próximo 18 de julio, 50 aniversario del alzamiento, e incluso tenía previsto comprar fusiles de asalto y pistolas en un país extranjero. Para el semanario fue un montaje del CSIC con el fin de mejorar su imagen, muy deteriorada ante la eficacia de la policía. Unos días después, el gobierno retira la escolta a Ricardo Sáenz de Inestrillas y el 17 de junio de 1986 miembros de ETA ametrallaron su coche oficial y lo asesinan. El golpista llevaba tiempo en el punto de mira de los terroristas. De no haberse abortado a tiempo la operación Zambombazo, seguramente habrían muerto en el atentado el rey Juan Carlos, la reina Doña Sofía, las infantas Elena y Cristina, el presidente del gobierno Felipe González, el ministro de Defensa Narcís Serra, los jefes de la cúpula militar, así como los almirantes Ángel Liberal y Guillermo Salas y los tenientes generales José María Sáenz de Tejada y José Santos Peralba, que se encontrarían en la tribuna de presidencia, a lo que habría que sumar otras víctimas entre soldados y público. Total, un magnicidio que efectivamente hubiera ocasionado un enorme vacío de poder de consecuencias históricamente imprevisibles. Con el tiempo se supo que la versión del País de que no existió un agente doble, sino un franquista hasta la médula, que fue el que desbarató el plan después de reflexionar sobre la magnitud de la carnicería. Todo eso que había dicho El País no era cierto. En el 2005 se conoció que el ultra Francisco Lerena había sido captado por el comandante Robles, portavoz del coronel Bastos, jefe del área de involución del CSIC, para infiltrarse en el entorno de Inestrillas, aprovechando su amistad con él e informar de sus movimientos. Sería conocido como Alejandro o Lobo Azul. El periódico El Mundo publicó cómo Lerena controló, para frustrarlo desde dentro, el atentado contra la familia real y el gobierno de Felipe González. El propio infiltrado contó su experiencia en su libro Así intentamos matar al rey, en el que ofreció detalles sobre las reuniones de los golpistas. De esta forma consiguió avisar a tiempo a los servicios secretos, que neutralizaron varios atentados, como la bomba contra un autobús con familiares de presos de ETA en 1984 o el de la línea 1 de Metro de Madrid en junio del 85. También frustró otro atentado con bomba en el cine Alfabil de Madrid por la proyección de la polémica película Dios te salve María. Otro tanto hizo en los intentos de atentar contra el diputado Juan Mari Vandrés y el general Santiago Bastos Noreña, que se había significado por su éxito en neutralizar la conjura militar del 27 de octubre del 82. Lerena viajó con Inestrillas a La Coruña y a Murcia, y en esta última ciudad grabó en secreto la conversación con empresarios y políticos dispuestos a financiar la operación y se la hizo llegar al CSIC.
El País publicó en 1991 que el atentado fue abortado por los servicios de información del Estado y 6 años después, en el 97, rectificó y dijo que el plan fue abortado por sus propios promotores hacia la Semana Santa del 85 y que el CSIC hizo saber a los conspiradores que estaban estrechamente vigilados y serían detenidos al primer paso en falso. Por tanto, el CSIC no abortó el golpe, sino que, con la aquiescencia del gobierno, dio un soplo a los golpistas, permitiéndoles salir impunes de un grave delito de conspiración y de sedición. Al día siguiente de publicarse la noticia, el ministro Narcís Serra reconoció que los servicios secretos elevaron un informe sobre la trama golpista, pero que carecía de elementos probatorios, por lo que no se podía proceder contra los implicados. Sin embargo, no hizo público el informe alegando que era secreto. El infiltrado Francisco Lerena había conseguido grabaciones y fotografías que los implicaban. En realidad tenía los mismos hechos probatorios que la Operación Galaxia, que también se abortó en el 78 debido a un informe del CSIC. En aquella ocasión fueron condenados y encarcelados Tejero e Inestrillas. Sabino Fernández Campos, secretario de la Casa Real, tachó de inexplicable que no se adoptaran medidas judiciales y calificó de teoría extraña el argumento de que no se quería crear mártires. ¿Por qué los socialistas optan por silenciar la intentona y no proceden contra los golpistas, algunos de ellos reincidentes? ¿Cómo se explica que una conspiración tan grave que se saldara con un chivatazo a los conspiradores sin detenciones ni juicios, ni tan siquiera expulsiones de la carrera militar y con el más absoluto oscurantismo durante años para la opinión pública? ¿No merecía el pueblo estar informado? La versión oficial es que ante la magnitud del atentado que se planeaba, era mejor no adoptar ninguna medida contra los implicados. Dijeron que eran pocos, que estaban bajo control, que no representaban ningún riesgo y que no interesaba convertirlos en mártires, como a Tejero y a Milans. Pero es inevitable sospechar que aquella laxitud socialista se deba simplemente al miedo, que temiera las consecuencias de asestar más condenas a miembros de la cúpula militar franquista. Porque, de ser cierto, eran pocos y aislados, con más motivo habría menos riesgo en procesarlos, pero no se hizo. La Operación Zambombazo, el proyecto terrorista que pudo convertirse en el mayor atentado de la historia de España, sigue cubierto de enigmas y silencios y su documentación es inaccesible después de 20 años. Otra página más de nuestra modélica transición que sigue oculta con los secretos, la ley de secretos del Estado. No os aburro más. Bueno, pues darte las gracias, un aplauso. Y ahora pasamos a las preguntas. O sea, Mari Carmen Muñoz, abre el micro, por favor. Pues Mari Carmen Muñoz, la he perdido. No abrió el micro. Manuel Colinas, adelante. Gracias, Luis. La verdad es que todos estos datos y estos nombres es tremendo, ¿no? Lo que nos has expuesto y la realidad, ¿no? Y yo me preguntaba ahora, cuando has dicho al final, ¿no? Que esto todavía sigue oculto y que ¿cómo es posible que todavía estemos en esta fase de que estos documentos no sean desclasificados para poder investigar, para poder que que el pueblo sepamos lo que nos han estado ocultando y los peligros a los que hemos estado sujetos por mantener a esta pseudodemocracia? Y nada más era esta observación, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos todavía en esta situación sin saber sin poder investigar estas cosas? Es curiosísimo porque esa pregunta yo creo que nos la hacemos todos. Porque es que para mí es inexplicable que todavía hoy no se sepan toda la verdad de todos estos casos y de todas las operaciones secretas que ha habido durante la transición. Porque estos son los intentos de Estado, pero es que luego ha habido operaciones secretas, que también tengo elaborado un informe bastante extenso, que son la Operación Lolita, la Operación Diana, la Operación Lucero, la Operación Alborada, la Operación Tránsito, la Operación Azor, la Operación Gino, la Operación Mister, la Operación Gladio, que esa sí nos sonará a todos, la Operación Otoño, la Operación Fraga, la Operación Primavera, muchas más. Entonces, claro, todas estas conspiraciones e intentos de golpe de Estado siguen ahí escondidos y la cúpula militar se siente impune. Y la ultraderecha 3/4 de lo mismo, porque saben que no les van a hacer nada, que van a pagar a lo mejor el pato un par de ellos,
pero que el resto van a salir impunes. Ya habéis visto en el informe que he elaborado de que en la cárcel estaban pues casi mejor que en su casa, con mayordomo. Bueno, de hecho, Tejero tenía hasta pista de tenis en la cárcel. Entonces, yo no sé si jugaría al tenis o no, pero tenía una pista de tenis a su disposición. Un tío que ha intentado dar un golpe de Estado, esté con mayordomo, con visitas diarias, sin ningún problema de visitarle quien fuera, teléfono, no me lo explico. No me lo explico. Es totalmente inexplicable. Isla. Ya. Ya. Creo que ya, ¿no? Sí. Sí. Gracias por la información, que es exhaustiva, porque está claro que no sabemos lo que tenemos y lo que nos puede caer en cualquier momento. Ese es eso yo creo que es que juegan con el miedo. Siempre han jugado con el miedo. Totalmente. Y lo que no tiene sentido, bueno, para mí, pero seguramente que para el régimen político de turno sí que tiene sentido, el hecho de no involucrar a la prensa con datos reales, cuando se supone que en algún momento dispondrían de datos para que la población pudiera tener idea. Había una teoría, no sé si conspiranoica, de que cuando el 23F la CIA lo tenía muy claro con antelación. No sé, todo esto es jugar con el miedo de la población. Hemos estado muchos años debajo de un régimen duro, protector, entre comillas, y eso nos pasó factura, pero la verdad es que es grave lo que cuentas. No, es que es así. O sea, la CIA lo sabía, lo del 23F. Incluso se piensa que podía haber estado detrás, porque si os acordáis, los más mayores, yo tengo 66 años, los más mayores sabíamos en aquella época que Suárez, una de las pocas cosas para mí normales que hizo, fue que no estaba muy por la labor de entrar dentro de la OTAN. Calvo Sotelo sí. Entonces, la CIA, que quería que España entrara en la OTAN, como siempre, por su privilegiada situación, forzó las cosas o intentó forzar las cosas, igual que con el atentado de Carrero Blanco, para quitársele del medio, porque también era no antiamericano, sino antibases en este caso. Estados Unidos siempre está metido en todo el ajo. Entonces, ahí, hasta que no lograron todas estas movidas y que España entrara en la OTAN, ya ahí se acabó toda la trama golpista. Incluso si había alguna movida y tal, los propios Estados Unidos se encargaban de desarticular todo. O sea, siempre hemos estado dirigidos por Estados Unidos, bajo mi punto de vista, ¿no? Desde el atentado a Carrero, como he dicho, que lo comentamos en la anterior conferencia, como en el 23F. O sea, del 23F no he querido hablar porque yo creo que todos hemos leído páginas y páginas y páginas del 23F y todos sabemos lo que pasó aquel día, ¿no? Y que estaban detrás la CIA, por supuestísimo. Que Juan Carlos de Borbón era uno de los mayores implicados porque iba a ser el beneficiado de todo, iba a quedar, pasara lo que pasara, él era el ganador. Jugaba siempre a win-win. Si triunfaba el golpe de Estado, yo me quedaba como rey y mandaba el general Armada. Y si fracasaba el golpe de Estado, yo quedaba como el tío que ha salvado a España de un golpe de Estado. O sea, él jugaba ganador. Y entonces, claro, era muy querido por los Estados Unidos. De hecho, creo que la primera visita que hizo fue a Estados Unidos directamente. Entonces, la CIA siempre ha estado detrás de prácticamente de todo aquí en España. María Carmen Muñoz, que ya consiguió activar el micro. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, Luis, por tanta información. Yo por lo menos Nada. no conocía casi nada.
Y bueno, pues hoy precisamente he leído un artículo que también ha sido novedoso para mí, pues diciendo esto, que el 23F fue una artimaña, bueno, un complot más o menos de Estados Unidos con el rey y con Felipe González. Y el objetivo era quitar de en medio a Adolfo Suárez porque no quería que entráramos en la OTAN. Exacto. Y a Estados Unidos le interesaba mucho. Y bueno, pues que la verdadera razón fue esa y que, bueno, pues el Tejero tuvieron que quitárselo un poco del medio porque él sí quería el golpe militar. Entonces, bueno, pero lo resolvieron como quería Estados Unidos y Juan Carlos y tal. Pero bueno, yo lo que me planteo es, ahora en estos momentos, el poder militar, ¿cuánta herencia de aquellas bestialidades fascistas mantiene? O sea, es que la verdad es que no sé, porque la ultraderecha de ahora, yo no sé situarla frente por ejemplo, a la monarquía. No sé de qué van exactamente, pero vamos, que tal como se ve las reacciones ante todo de la derecha y la ultraderecha, pues podemos estar en condiciones de que quieran dar otro golpe. Entonces, no sé, mi pregunta es esa, ¿en qué proporción se mantiene ahí todavía el fascismo a lo bestia y el franquismo? Pues muchas gracias. Mira, como dicen en los programas, me alegro que me hagas esa pregunta. Verás, el miércoles tengo yo bueno, mi asociación, tenemos un programa de radio y el miércoles me toca a mí hacer ese programa de radio, le vamos a dedicar a la UMD, precisamente a la Unión Militar Democrática. Va a venir Manuel Ruiz Robles, que es uno de los fundadores, y esta mañana precisamente he estado preparando las preguntas que le voy a hacer, ¿no? Y entre ellas está esa que tú me dices, ¿no? Y las preguntas son: ¿qué tuvo que pasar para que se fundara la UMD? ¿Cómo os sentisteis en esos momentos, ya que fuisteis ignorados, traicionados, si fuisteis héroes? Si siguen vivas las ideas reaccionarias en el ejército, que se ampara el ejército ideologías antidemocráticas, ¿cómo se solucionaría esa situación? ¿Por qué los partidos en democracia no han intervenido de manera contundente para frenar a los nostálgicos del franquismo? ¿Qué consecuencias tiene para el ejército la significación de estos exmilitares franquistas? ¿Debería Felipe VI intervenir de algún modo en esto? O sea, esas preguntas se las voy a hacer a uno de los fundadores de la UMD. Entonces, es que no hay explicación. No hay explicación posible. ¿Cómo ninguno de los gobiernos? Porque, bueno, el Partido Popular, Alianza Popular, lo veo, entre comillas, lógico que no quieran hacer nada. Pero que el Partido Socialista, que han tenido, recuerdo, 3 mayorías absolutas, tampoco haya hecho nada, por miedo o por lo que sea, que no haya hecho absolutamente nada. Al revés, ha ido ascendiendo a toda esta gente, incluso a los torturadores de aquí en Madrid, de la DGS, de la Dirección General de Seguridad, en los torturadores de Vía Layetana, los torturadores de Inchaurrondo. O sea, toda esta gente ha sido ascendida incluso por el Partido Socialista. ¿Cuál es la explicación? Ni idea. Deberían darlo ellos, pero vamos, visto lo visto, tal como están ahora las posturas de los de aquella época, de Felipe González, de Corcuera, de Alfonso Guerra, de todos ellos, de toda aquella camarilla de socialistas que salieron en el 82, pues no me extrañaría, vamos, no me extraña nada que hayan hecho eso. Pero vamos, esas preguntas, Mari Carmen, las tengo previstas para hacérselas a Manuel el día 28. Sí. Agustín. Abre ahora. Ya. Ahora, Bueno, Agustín, buenas tardes y muchas gracias. Muy a amable. vosotros. Me ha recordado muchas cosas, porque yo también tengo 71 años. Y desgraciadamente me tocó hacer la mili siendo hijo de viuda, cabeza de familia, y me tocó en uno de los mejores sitios de Milán del Bosch, en la división acorazada en Madrid, en el Guarrás 55, estaba el Goloso, el Saboya y el Guarrás. El Guarrás 55, allí cuando entré,
yo que era muy libre cuando entré, cuando vi lo que había y el capitán que tenía, dije, aquí no me vas a empular tú porque no me da la gana. Voy a hacerlo mejor que tú. Y efectivamente, yo era el banderín de la compañía. Pero llegó una operación en un día que tenía guardia de unos que se habían sublevado, que debía ser un intento de golpe de Estado en el año 75 aproximadamente. Y me acuerdo, nunca se me olvidará que lo llevaron era un capitán, me parece, un chaval joven, le llevaron a la residencia de oficiales, le metieron en un cuarto normal, bien, le daban de comer y todo muy bien, y me pusieron 2 horas allí de servicio, a vigilarle. Y me acuerdo que le dije, digo, mi capitán, tengo la bala metida en la recámara, no me la juegue que yo venía a pasar la mili. No te preocupes, no te preocupes. Y tuve la bala en la recámara del CEME. Y nunca se me olvidará, pero nunca supe qué clase de operación era, pero era en el 75. Y era aquí en Madrid, que ya te digo, cogieron a varios militares que habían querido sublevarse o algo de eso, pero no tengo ni idea qué nombre tenía aquello, qué operación era, porque claro, entonces no se hablaba de eso, vamos, ni de por asomo, no se hablaba. Claro, que en el 75 todavía vivía Franco. Sí, 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 sí. Y estaba Ahí mirando el supongo, Bosch. Y estaba claro. mirando el Bosch de jefe de la división acorazada. Sí, no, si Miranda del Bosque estaba en todas metidas. Sí, Si, sí. si leéis un poco la historia de toda la familia Milán del Bosch, y si vais retrocediendo, en todos los intentos de golpe de Estado, hasta de la Primera República, hay un Milán del Bosch. Es No, curiosísimo, pero mirando el Bosch, pero esa familia, no sé, su entretenimiento es dar golpes de Estado. pero tiene una ropa que lleva en las fotos, que lleva una boina negra y una chaqueta azul de la división acorazada de los tanques, que me acuerdo y siempre lo ha llevado. O sea, yo siempre que le veo la foto con la ropa esa de carros. Y porque yo la tengo también, yo tengo fotos también. Y nunca se me olvida que el tío ese, no, claro, con él no he tratado, ni mucho menos, porque yo era un currito, era un soldado, no quise ascender, no quise ascender. Yo soldado y fuera. Y nunca se me olvidará que dijo, joder, mirad de vos, mira que ha dado vueltas desde que estaba allí, dando tralla, y sigue por ahí metido, joder. Pero yo no me quería decir eso, que me tocó tener a uno encañonado en las residencias oficiales. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Fernando de la Prida. Hola, enhorabuena por la conferencia que es estupenda. Yo Gracias, querría, Fernando. yo querría preguntarte algo que ha pasado como de puntillas. El punto troncal del 23F, ahora que se habla tanto de la amnistía, fue una gran amnistía, como para que ahora se callaran todos los que la critican. Porque en Exacto. aquel momento, tanto el reconocimiento del Partido Comunista, la llegada de hasta la pasionaria, yo tengo ya 82 años, soy de los de la vieja guardia o de la vieja escuela, hemos pasado toda esa etapa. Y el saber que el elefante blanco era el general Armada y que la intención era nombrarle presidente a él o al rey, o no sé o el papel con el rey, pero el rey estaba enterado y Sí. consentía la operación. Y Felipe González, vicepresidente, que además da la casualidad que al año siguiente, y gracias a esa amnistía, el Partido Socialista se hace con el poder. Y a partir de ahí las circunstancias son otras. ¿Por qué el Partido Socialista se dejó, o dónde se dejó las capacidades de ser un cambio auténtico en España que parecía que podría llegar a ser una transición un tanto en sentido suave,
o en sentido de cruzar una zona peligrosa con aquella situación tan violenta. ¿Qué opinas o qué ocurrió o qué parece que debió de ocurrir para que el Partido Socialista sea ahora tan radical hacia la derecha? Porque cualquier movimiento que esté intentando ahora, bueno, el Partido Socialista siempre ha hecho lo contrario de lo que prometía, pero cualquier movimiento hacia la derecha de aquella época, en estos momentos está verdaderamente muy derechizado. Es algo incomprensible para los que en aquella época teníamos la esperanza de un cambio. Como la participación es para que nos cuentes algo sobre ello, esta es mi pregunta o mi petición sobre mi actuación. Gracias a todos. Gracias, Muchas gracias a ti, Fernando. A ver, yo creo que lo dije también en la otra conferencia. Para mí el Partido Socialista Obrero Español tendría que quitarse las palabras socialista y obrero. ¡Aló! ¿Sí? Luis. Vale. Tendría que quitarse las palabras socialista y obrero, y como decía Javier Crae, y español también, porque no es español solamente, porque depende de Estados Unidos, ¿no? Para mí, el Partido Socialista dejó todo eso en el Congreso de Suresnes. Ahí iba a ser el presidente, que era Ramón Ruibal, lo echaron prácticamente, el Club de los Sevillanos, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza. Y si no recuerdo mal, el que iba a salir elegido como secretario general era Nicolás Redondo padre, porque el hijo ahora está militando en Vox. Llegaron a un acuerdo porque Willy Brandt y Olof Palme parece ser que hacían mucha fuerza para que el PSOE abrazara la socialdemocracia y dejara a un lado el marxismo, y fue lo que hicieron. Entonces, ganaron los sevillanos, ganó Felipe González, le dieron el título de secretario general, y a raíz de ahí el PSOE giró drásticamente hacia la derecha. Yo siempre digo que el PSOE es el ala blanda del Partido Popular, ¿no? Entonces, el PSOE ha perdido el norte completamente. O sea, yo tengo en mi asociación gente que es socialista, que se enfada mucho conmigo porque siempre digo que el PSOE es de derechas. Y yo se lo digo, chicos, pues hacer cosas que me demostréis que sois de izquierdas. Yo cuando me demostréis que hacéis cosas de izquierdas, y no me vale con los caramelitos que ponéis del matrimonio homosexual, de la ley de memoria tanto histórica como democrática, porque están faltas de muchísimas cosas, derogar la ley de amnistía del 77, porque ahora que has dicho tú la palabra amnistía, que se está metiendo mucho con el tema catalán, la amnistía del 77 amnistiaron a asesinos. No olvidéis eso. Amnistiaron a asesinos de los nuestros. Porque toda la gente en el artículo 4, apartado 2, creo que es, o en el artículo 2, apartado 4, todos los funcionarios civiles y militares que tengan algún crimen de guerra y tal, por no sé qué, estaban exentos de toda culpa. Con lo cual, a toda esa gente que asesinó a los nuestros, no se les podía culpar. Y de hecho, cuando tú quieres ahora mismo ponerle en juicio a Martín Villa, te dicen que eso o está prescrito o que la ley de amnistía le amnistió. Entonces, eso y el PSOE es contraproducente para la democracia española. ¿Que quizás tuvieran miedo en aquella época? No te digo yo que no. No sé, yo no estaba en aquella época en el PSOE, nunca he estado, pero si me ponen un arma encima de la mesa, como parece ser que le pusieron a Adolfo Suárez, o cuando se estaba haciendo la Constitución, también pusieron un arma encima de la mesa para... No, la Constitución, no, perdón, la ley de amnistía, para abrir ese articulado, pues entonces no sé cómo lo que hubiera hecho yo en ese momento. Yo siempre digo que para mí el PSOE es el mayor partido que mayor daño ha hecho a España, porque ha tenido 3 mayorías absolutas y ha podido hacer todo lo que ha querido, a favor de los, en teoría, suyos. Mi abuelo fue asesinado en la guerra, bueno, después de la guerra, en el año 40, por ser alcalde de un pueblecito de Fuenlabrada, que ahora es una ciudad dormitorio aquí en Madrid, y los socialistas de Fuenlabrada, los propios socialistas de Fuenlabrada, que desde la democracia
han gobernado siempre en Fuenlabrada, no sabían nada de su primer alcalde socialista. Y no le han puesto ni una puñetera calle. No han querido ni ponerle el nombre donde estaba el antiguo ayuntamiento, que ahora es un centro de juventud. No han querido ponerle el nombre del primer alcalde socialista. Y son socialistas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les ocurre? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Soy el primer cabreado con ellos porque un partido teóricamente o supuestamente de izquierdas tenía que haber hecho algo por los suyos, porque los socialistas tienen muchísimos asesinados también en la guerra, en la posguerra y en la transición, y que sigan batiendo palmas a la gente de derecha y de extrema derecha, pues no me cuadra a mí tampoco. Frei. Buenas tardes. Luis, vamos a ver. Y antes tocamos un poco el tema, me has traído muchos recuerdos, muchas cosas. Coincidió justamente por lo que has dicho que tienes 66 años, eres nacido en el 57, supongo que de la segunda promoción del 57 y te pillaste... De octubre. De octubre, pues me lo pones porque pillaste entonces todo el mamoneo de Galaxia, de la Galaxia y de lo demás. El juicio, bueno. Pero me llama la atención de que omitas en este juego de chico bueno, papá malo, abuelo bueno, abuelo malo, omitas como al MI6 y a la KGB, porque ellos jugaron mucho y antes te di el tema, desde que Kissinger estuvo en Madrid, fue donde hubo debacles y donde aquí han llevado a los políticos españoles a la música que mejor a ellos les han convenido, indiscutiblemente. Y hay otras cosas que no puedo decir más, pero sobre esta base es que MI6 siempre ha protegido al emérito. Sí, bueno, los ingleses también. Y la KGB, pues también te puedo decir que le haya querido proteger un poco, pues no sé en qué sentido, pero bueno, que haya sido protegido también para ver que la democracia española decía, o por pago de haber autorizado al Partido Comunista pudiera ser, pues no te digo yo que no. No te digo yo que no. No, por eso, porque mi pregunta siempre fue esa. ¿Por qué están jugando a un ajedrez chino? Ya no el ajedrez tradicional, sino el ajedrez chino, están jugando con la sociedad española. Sí. Porque aquí hay que vincular la protección que ha ejercido MI6 a la familia real española, porque eran parientes de la familia real británica. Sí. Y los yanquis no querían enfrentamiento directo con los británicos. O sea, que era un juego muy, muy absurdo y la cual hemos pagado todo lo que estamos ahora entre 65 a más arriba, como de la Prida. Hemos pagado las consecuencias. Unos de una forma, otros de otra, y ya no nos podemos meter más porque esto es público y después vienen repercusiones. Sí, quizás se nombre más a la CIA porque han sido los que más han influido, ¿no? Pero tienes razón que tanto el MI6 como la KGB también tienen algo que ver. En menor proporción quizá, pero sí, tienen su parte de culpa también. Mucha. No te falta razón. Gracias. Nada, a ti. Vicente Poza. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo a ti, lo Vicente. que la pregunta más, todavía me admira por qué a Juan Carlos de Borbón, después de las pruebas que hay de que estuvo al mando del 23F, que hasta incluso los mismos golpistas han querido matarle por traidor, o sea que cuando es traidor es que estaba en el ajo, a día de hoy en ningún medio de comunicación, en ninguna tertulia, en ningún sitio, nadie dice esto, sino al contrario. Todavía no lo venden como que es el salvador de la democracia y que le debemos mucho. Eso es lo que más me admira. Vamos, que no, eso es lo que no entiendo. No entiendo y si me lo puedes explicar, pues me harías un gran favor. Ojalá pudiera explicártelo. Ojalá pudiera explicártelo. Mira, Juan Carlos de Borbón, hay no una anécdota, es una anécdota trágica, ¿no? Si a los más mayores a lo mejor le suena el nombre de Sandra Mozarovsky.
Sandra Moszarowski era una actriz española que tenía 18 años. 17 cuando se quedó 17 cuando se quedó embarazada. 17, pues mejor me lo pones. Supuestamente se quedó embarazada por Juan Carlos de Borbón. Bueno, pues la mataron. Es una larga historia que, como en la próxima conferencia que me dijo Isa que íbamos a hacer es de los crímenes de la transición, ahí hablaré largo y tendido de ese caso concreto. Por matar a Sandra Moszarowski cayeron 6 personas, o sea, murieron 6 personas. Y el máximo responsable de esa muerte fue Juan Carlos de Borbón. Hay otra anécdota también, bueno, esta no necrológica porque no se sabe si murió o no, que estando en el yate, en el Fortuna, vino la Sofía y tiró a un amante que estaba en el cuarto, la tiró por la borda, los guardaespaldas de Juan Carlos, para que no la viera la Sofía, ¿no? Entonces, este hombre que ha sido, aparte de un depravado sexual, un tío que ha robado dinero a expuertas, que se ha demostrado y que sigue sin ningún problema. Por eso cuando hablan del delincuente que está fuera de España, refiriéndose a Puigdemont, yo cuando dicen eso siempre pienso en Juan Carlos, que es otro delincuente que está también fuera de España. ¿Por qué no se le juzga? ¿Por qué tiene que ser un trato especial cuando en teoría ya no es rey? En teoría ya es un ciudadano más. Ni idea. Pero es la pseudodemocracia que se ha dicho aquí antes, que vivimos, ¿no? Es una pseudodemocracia bestial. Y mientras los españoles piensen que por ir a votar cada 4 años estamos en democracia, pues no hemos adelantado nada. No le hemos sabido explicar a los españoles lo que es una verdadera democracia. Que esta gente siga libre, tranquilamente, y quieran meter en la cárcel a gente que ha puesto, bien o mal, ha puesto unas urnas. O sea, mis hijos, que en aquella época, cuando las urnas de Cataluña estaban en Londres trabajando y viviendo, me decían, papá, es que aquí los ingleses están flipando. O sea, cuando les decimos que quieren meter en la cárcel a gente que ha puesto urnas para votar, pero bueno, no vivís en una democracia. O sea, que a esa gente ahora les quieran llamar terroristas porque parece ser que en una carga policial a una persona le dio un infarto y murió, que por eso le quieran meter terrorismo a Tsunami, me parece que se llama, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, yo que con esas cosas flipo. Y aparte, la animadversión que está cogiendo mucha parte de España contra los catalanes, como en su momento la cogieron contra los vascos, igual. O sea, no lo entiendo. El de las 2 Españas que decía Machado sigue en vigor, por desgracia. Por desgracia, no hemos avanzado nada. Y ellos, como están aforados, el rey Claro, aforado y claro. tal, pues están inmunes totalmente del todo. Totalmente. Como son las 8, tenemos la mano de Agustín pedida y no pidáis más palabra porque son las 8. Y si no, el ponente no va a querer volver nunca más. Agustín. Oye, que yo estoy encantadísimo. Estoy encantadísimo. Nos alegramos de eso. Adelante. Dinos, Agustín. Vamos a ver, yo soy de Fuenlabrada. Bueno, llevo 6 años viviendo aquí en Fuenlabrada. Ajá. Y he estado en Pinto 40 y tantos años. Pero aquí hay una placa de un alcalde, o el primer alcalde, en la Plaza Nueva del Ayuntamiento Nuevo, Sí. en el suelo, Exacto. que me parece que hace referencia al primer alcalde. Exacto. Es lo único que tiene. Pues te explico. Te explico por. Bueno, sí, no, termina. Dime. No, Aurelio, que es el de. Sí. ¿Le conoces a Aurelio? Por supuesto que sí. Pues. Gran amigo mío. Con ese he estado yo alguna vez allí en la placa el día que hace la fecha que dice. El 9 de agosto. Me he acordado ahora, efectivamente. Aquí los socialistas algunos eran de izquierda socialista, que no se sabe. Sí, el primero, Manuel de la Rocha. Manuel de la Rocha, el primero. Ese. El resto nada. Claro. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Madrid. Mi padre de Villaverde.
Mi padre sí nació en Fuenlabrada. Bueno. Y te cuento la historia de esa placa. Cuando ellos descubren, porque yo en Twitter siempre pongo el 9 de agosto, que mi abuelo fue fusilado como primer alcalde republicano de Fuenlabrada y tal, se ponen en contacto conmigo. Entonces ahí me acerco con mi prima hermana, con toda la documentación de mi abuelo, porque se ponen en contacto con nosotros que si teníamos documentación del abuelo. Llegamos allí con todo lo que tenemos, las cartas de la cárcel y todo, y nos dicen que, bueno, que le van a poner una calle, una plaza, una avenida, bueno, lo que quisiéramos. Sí. Total, que todas esas, Isidoro, que supongo que te sonará, que es el teniente de alcalde de Fuenlabrada, Sí. Isidoro, que es el que nos recibió, creó hasta una comisión de memoria histórica que se ha reunido una sola vez, que fue el día de la creación de esa comisión, no se ha vuelto a reunir más, y ahí empezó a decir que, bueno, que a lo mejor unas Stolperstein, que es las piedras del recuerdo, las piedras del tropiezo, que es como se llaman esas piedras, que habría que ponerlas y tal. Y yo le dije, digo, lo primero, mi abuelo no le corresponde eso porque esas piedras son solamente para los que fueron asesinados en campos de concentración alemanes, Mauthausen, Gusen, etc. Digo, pero bueno, si quieres, pues vale. Habría que ponerla en una calle de Madrid, no en Fuenlabrada, porque esas piedras se ponen siempre en el último domicilio donde vivía, como recuerdo a que salió de ahí, de esa casa, y no volvió. No, eso hay que ponerlo en Fuenlabrada. Y yo, bueno, pues yo lo pondría, ya que quieres ponerlo en Fuenlabrada, yo lo pondría en el Ayuntamiento Viejo, porque fue donde residió, más que por su casa fue destruida, no existe la casa, ¿no? No, es que en el Ayuntamiento Viejo la va a pisar mucha gente. Digo, es que de eso precisamente se tratan estas piedras. Son de que la gente las pise y se dé cuenta de que hay eso. O sea, Isidoro es negativo para Fuenlabrada en tema de memoria democrática o memoria histórica a lo bestia. Entonces, esa placa, esa piedra, está mal colocada en honor a mi abuelo. La otra sí, porque la otra, hay dos, si te das cuenta, hay dos. La del compañero de mi abuelo sí, porque ese compañero sí fue asesinado en Mauthausen. Pero la de mi abuelo no. Esa placa, yo soy íntimo amigo del que lleva el control de las placas en España. Si no llega a ser por mi amigo, esa placa no se pone porque Isidoro no sabía dónde estaba la placa. Entonces fui yo el que llamé a Isidoro después de hablar con mi amigo y decirle, oye, Isidoro, te va a llegar mañana la placa porque está aquí en tal sitio. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo, pues lo sé. O sea, la historia de esa placa, ya te digo, que ni está en el lugar, porque ya ves tú, está al lado del monumento a los caídos el 11M. Sí. Tú explicarme a mí ya todos, ya que os he puesto un poco en contexto, una persona que fue fusilada el 9 de agosto del 40, que su homenaje, que es una piedra rectangular de 8x8, esté puesta al lado del monumento a los que fueron asesinados en los atentados del 11M del 2003. O sea, no tiene nada que ver. O sea, está en el suelo. Sí, no, en el suelo tiene que estar, porque son placas que son para eso. Pero a mi abuelo no le corresponde esa placa porque no fue asesinado en un campo de concentración, pero bueno, la quisieron poner el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues agradecido. Pero el día que presenté mi libro en el Ayuntamiento Viejo de Fuenlabrada, estaban los 5 alcaldes que habían sido alcaldes socialistas de la democracia, 4 se fueron, porque le metí mucha caña al PSOE. El único que quedó fue Manuel de la Rocha, que además ha leído el libro, lo traía todo subrayado y tal, me dio la enhorabuena por el libro y tal. Y Manuel de la Rocha chapó por él. Los otros 4 alcaldes, una castaña pilota. Sí. Muchas gracias. El actual ni te cuento. Javi. El Javier le gustan más las fotos que a un tonto una tiza. Sí. Sí. Bueno, pues darte las gracias y antes de darle paso a Manuel, darte las gracias y decirte que esperaremos al 5 de abril para volverte a ver otra vez. Vale, os daré otra chapa. Adelante, Manuel, no de chapa nada porque nos das información que realmente está muy bien tenerla y conocerla. Pues nada, Luis, ha sido un placer tenerte, la información que nos has pasado, darte las gracias en nombre de todas y todos y bueno, efectivamente, es que hay tantas asignaturas pendientes en este Estado, por ejemplo, la laicidad del Estado,
el que se democraticen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sistema judicial, en fin, el tema de una reforma fiscal y, en fin, Hay todos mucho pendiente. los Hay mucho pendiente por hacer. privilegios que se mantienen en la Iglesia católica, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso hay que ponerlo en evidencia y que realmente, porque esto no es nada, simplemente es democracia, o sea, no vamos a ponerle ningún otro adjetivo más, ¿no? Bueno, pues nada, deciros que el próximo viernes, en principio es el día 1 de marzo, pero bueno, por estas circunstancias, ya que el día 8 también es viernes y es el día 8 no se va a hacer esta conferencia porque es el Día Internacional de la Mujer y por tanto estaremos pues prácticamente todas y todos en manifestaciones, pero hemos contactado con una persona que el día 5 martes puede darnos una conferencia en este ciclo sobre el Día de la Mujer, que va a ser Enrique Díaz. Enrique Díaz es un profesor universitario de la Universidad de León y es uno de los que ha formado una asociación que se llama Prometeo, que es por la igualdad, Hombres por la Igualdad. Entonces nos va a dar una conferencia el día 5 en general sobre el feminismo y la lucha que está pendiente y que sigue vigente. Y en ese mismo ciclo, el día 15, también viernes, Olga Castillo, que es una mujer muy bien formada, muy bien documentada, pues ha dado varias conferencias y nos va a hablar sobre la mujer rural en la España vaciada. Y bueno, pues con esto nada más, un abrazo y un saludo y seguimos peleando y luchando. Hasta la próxima. No queda otra. Venga, salud y memoria. Hasta la próxima. Vamos a parar la grabación.